Suscríbete a la Panterita. Una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. El último invicto. Sol de América jugó todo su resto, venció a Guaraní 2-1, dejó sin invicto al Cachique y reavivó el campeonato. Y Chipi, alta concentración. Garnero tiene a todo su plantel a disposición, menos los de rotura de ligamentos, para la gran revancha de mañana en el Goma, que activa esta tarde y luego concentra a esperar a los brasileiros. Y parece así que es el más bueno de todos. Debe cuidarse de Jota. Sea la paz. Los Mellis Romero activan en Albiroga sin su fisioterapeuta, con miras a la triple flecha de los clasificatorios para Qatar. ¡Vamos, Albirroja! Sol de América tumbó el invicto del legendario y sigue sumando puntos para soñar con la permanencia. El brasileño Francisco da Costa anotó 2 goles para el triunfo danzarín. El centro al primer palo, ¡gol! ¡Gol! Sol de América, otra vez Francisco, otra vez Da Costa, pero aquí con la coproducción de Víctor Ayala, que metió un centro delicioso al primer palo para confundir a todos los que estaban esperando en el punto penal para mandar la pelota al fondo del arco de Servio. Era urgente esa victoria, ¿no? Venimos a jugar una final, creo. He dicho eso en el comienzo del torneo y lo mantengo. Guaraní para mí el equipo que mejor juega. Ajustamos muchas cosas para poder jugar este partido. Nos salió bien, pero sobre todo la gana, ¿no? Creo que cada jugada estábamos más atentos, estábamos más fuertes y bueno, hizo con que lográramos la victoria. Juan Pablo Pumpido alabó el trabajo táctico de sus dirigidos. El trabajo táctico que se trabajó para enfrentar al mejor equipo del torneo salió a la perfección. Creo que no tuvieron en ningún momento posibilidad de gol. Tuvieron un tiro en el palo, creo que vino una pelota larga en el primer tiempo y después el gol del final, que es un centro lejano, pero es el equipo que mejor juega, que más genera, que más goles tiene, y hoy no tuvo situaciones de gol. Fernando Cubero, con voz ronca, explicó lo ocurrido en el juego. Hemos recibido un gol muy temprano en el primer tiempo, hemos llevado el peso del partido durante toda la primera parte y bueno, hemos conseguido el empate
en el segundo tiempo creo que la tónica ha sido la misma, pero de nuevo en el primer cuarto de hora nos han vuelto a marcar. Y bueno, eso ha hecho que el rival se sienta cómodo, que nos esperara atrás. Hemos intentado buscar alternativas, buscar llegar de todas maneras, pero bueno, no hemos podido llegar de nuevo a conseguir el empate. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Saludos a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación aquí con todos los muchachos. Jota, ¿cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Saludos para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Ignacio Cabo de Vila, ¿cómo anda, señor? Qué gusto tenerlo por acá. Bien, Nico. El saludo para todos. Estamos con todos los compañeros y con Rodrigo Castro. ¿Cómo anda, Rodrigo? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bien, bien, Rodrigo. ¿Vos cómo estás? Bien. Muy contento de las dos victorias seguidas que tuvimos. ¿Quién es Rodrigo Castro? Un jugador que deja todo por el equipo de Luque. Exactamente. Y la verdad que para mi gusto, aquí está JJ Gómez, que fue futbolista y que tiene generalmente una apreciación distinta a la mía. Pero no por eso no vale lo que él diga, obviamente, pero para mi gusto fuiste uno de los mejores jugadores. Yo relaté el partido y me gustó muchísimo tu trabajo el otro día. Bueno, muchas gracias. Sí, fue un partido la verdad que complicado. Cerro juega muy bien, es una cancha dura, linda, muy grande, pero bueno, nosotros sabíamos a qué teníamos que ir y el profe lo planteó de una manera, salió perfecto, ganamos, así que muy contento. El segundo tiempo fue mejor que el primero, ¿no? Sí, totalmente. El primer tiempo por ahí nos costó la cancha, estaba muy rápida, erramos mucho. Y el segundo tiempo se notó que entramos con otra mentalidad, tuvimos muchas ocasiones de gol, así que bueno, la pudimos aprovechar una y ganamos. Y más allá de la mentalidad, ¿qué cosas corrigieron en vestuarios para cambiar el panorama en el segundo tiempo? No, era eso, a la recuperación de la pelota, no tratar de perderla. Habíamos perdido muchas pelotas en el primer tiempo y estar un poco más suelto. Yo creo que ya después la cancha no estaba tan mojada y pudimos hacer nuestro juego. Rodrigo, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Yo quiero llevarte un poquitito a lo que decía recién Nico. Me parece que si estabas de comentarista también los iba a sacar de figura a Borja, más allá del penal que falló. Hizo un buen partido y terminó haciendo el gol del triunfo. Pero yo no digo que Borja no fue la figura. No, por claro. eso, pero él también. Por eso digo, destacamos el trabajo que él tuvo. Y mi pregunta va porque es muy táctico tu trabajo, más allá de que vos sos creativo, sos un hombre para lastimar en ofensiva de media punta, por afuera, por derecha, por izquierda, donde se te ponga. Hiciste un trabajo muy táctico. ¿Tu trabajo cómo era con Alan Benítez? ¿Hay cambio de hombre en cierto momento de la cancha? ¿Tenés que seguirlo hasta la raya? ¿Tomabas al volante? O sea, ¿qué es lo que trabajaron para contener esa parte? No, bueno, en esa parte se va hablando en el partido, junto con Walter Ortiz. Nos íbamos manejando. Sabíamos que ellos por las dos bandas atacan mucho, tanto sea por izquierda y por derecha, desdoblan mucho el lateral con el volante y sabíamos que si teníamos que seguir hasta la raya era seguirlo. Con respecto a lo de Enrique que decías, la verdad que está haciendo un trabajo muy importante también en lo defensivo y bueno, y también se lo ve muy bien en el aspecto ofensivo, está haciendo goles, se lo ve muy bien, se lo ve rápido, así que bueno, contento por él también. Bueno, te comento que yo soy compañero de promoción de entrenador de Badaico Maciel del 2011, él fue nuestro mejor egresado. A mí no me sorprende el trabajo que está haciendo y todo lo que ustedes hablan del trabajo que está haciendo por más joven que sea. Y si nos podés contar si a vos también te envió algún videíto, porque sé cómo él trabaja. ¿Te envió algún videíto o fue más puntual para ciertos compañeros eso? ¿Y qué fue lo que trataron en esos videos específicos? Bueno, estuvimos viendo muchos videos también en estos dos partidos que estuvo el profe.
y bueno, la verdad que en los videos que muestra se ven muchas cosas, nos muestra tanto videos de nosotros como de los rivales. La verdad que en ese aspecto también están haciendo un muy buen trabajo, pero bueno, los entrenamientos sinceramente están muy buenos, nos da mucha libertad a la hora de jugar, así que nada, la verdad que contento también por él porque tiene poca experiencia, pero lo que demostró hasta ahora ha sido excelente. Rodrigo, ¿cómo toman ustedes estos cambios constantes de entrenadores que se dieron desde que llegaste al club? Empezaron la temporada con Luis Escobar, fueron cambiando con el tiempo, hoy es como que con Badaico juegan de una manera, consiguen resultados en esta recta final que es muy importante para Luqueño para decidir justamente si se queda o no en la primera división. ¿Cómo lo toma el plantel? Bueno, sí, la verdad que este año tuvimos muchos cambios de técnico. Es complicado por ahí tener muchos técnicos a la vez porque una semana está uno, una semana está otro. Pero bueno, esperemos que el profe siga hasta el final, que lo viene haciendo muy bien. Y con respecto al tema del descenso y esas cosas, nosotros estamos... que estamos ya nos pusimos en zona de Sudamericana, estamos a 6 puntos de zona Libertadores y yo creo que tenemos que pensar más en eso que en las otras cosas. Ustedes aspiran a la tabla acumulativa para ir dejando de lado la tabla del descenso. De hecho, si miramos, le sacan 6 de ventaja a River y tienen también cierta ventaja sobre Sol en cuanto al penúltimo de la tabla de promedios. Sí. Obvio que uno también piensa en cómo sale River, cómo sale Sol, pero yo creo que tenemos que tener en la cabeza aspirar a más, porque ya estamos en zona de Copa Sudamericana, podemos estar en zona de Copa Libertadores, y yo creo que pensando en eso vamos a andar mucho mejor. Hablamos mucho, Rodrigo, acá en la mesa, de la sostenibilidad de un nivel. Nos cautivan de repente y en el siguiente partido bajan. El otro día, te cuento para que se entienda a dónde voy, hablamos con Nacional cuando le hizo un partidazo también a Cerro y le ganó y después no sostiene. Yo sé que depende del rival, cuando se le cierra el rival, cuando es el equipo de Luqueño el que tiene que proponer es distinto, cuando es un equipo como Cerro que te propone, que tiene que ganar por historia, por grandeza, por todo también, fluye más el juego como ocurrió con Sportivo Luqueño. ¿Vos también crees que vas por ahí o depende de otras circunstancias para que veamos el mismo juego que hizo Luqueño fundamentalmente en la segunda etapa? Sí, por ahí yo lo que veo que todavía no hay un equipo que haya jugado todos los partidos bien, como decías vos. Yo creo que Guaraní ha sostenido un nivel, anoche estuve viendo el partido y bajó ese nivel. Es complicado mantener un nivel todos los partidos, porque los rivales son diferentes, hay veces que te toca rivales que tenés que salir a proponer, otros que tenés que quedarte un poco más, pero bueno, ya como que el profe nos dejó en claro que hay que ser el Sportivo Luqueño en ese segundo tiempo. Juguemos contra quien juguemos, hay que irlo a buscar, tenemos con qué. Así que bueno, contento porque propusimos el segundo tiempo y la verdad que nos salió bien y nos sentimos muy bien yendo a proponer a campo rival. ¿Qué rescatás de tu experiencia por el fútbol francés, Rodrigo? Por el fútbol francés, bueno, la verdad que fue una linda época, fui de muy chico, había ido solo, la verdad que me costó mucho. Pero bueno, una experiencia inolvidable, haber estado en un vestuario que ha jugado Champions League, la verdad que un nivel que todo jugador sueña jugar. Así que nada, la verdad que una experiencia no fue de las mejores, porque bueno, me fui solo y muy chico, pero bueno, a la hora de club y de fútbol, la verdad que me gustó mucho y espero que todo jugador pueda aspirar a eso, que es algo muy muy lindo. ¿Le jugó en contra su juventud? No te escuché. ¿Que te jugó en contra la juventud, digo? Sí, la verdad que sí. Al haber ido solo, otro idioma, por ahí estaba, en ese momento me manejaban unas personas que la verdad que no iban conmigo y bueno, la verdad que todo fue
empezó todo muy bien y después se fue diluyendo, muchos problemas en temas familia y bueno, de un día para otro tomé la decisión y me volví a mi país. ¿Dónde es San Francisco? San Francisco es en Córdoba. Ah, en Córdoba. Provincia de Córdoba, sí. Rodrigo, ¿y cómo caíste a Luque? ¿Quién te habló de la posibilidad de Luque? Porque estabas en el rango de nivel de jugadores que realmente sorprendió cuando viniste por el nivel, pero no en el rango de jugadores que un entrenador de nuestro país va a salir a buscar el nombre Rodrigo Castro, sino a lo mejor mostraron tu característica, le gustó y dijeron sí que venga. ¿Cómo fue para que llegues a Luque? ¿Qué te dijeron de luqueño, que hace muchos años que viene con muchos problemas? ¿Y qué te encontraste acá de lo que te dijeron? Bueno, primeramente yo creo que esto fue de Dios, se fue dando. El empresario que tenía en ese momento presentó mi video, a la gente del club le gustó, estaban buscando algo así, algo diferente, un jugador que sea atrevido, así que bueno, desde que llegué la verdad me han tratado excelente en el club, tanto esta dirigencia que está ahora como la pasada, la verdad que a mí me han tratado muy bien todos. Y bueno, la verdad que me gustó el club, el fanatismo de los hinchas, la verdad que nos sentimos muy bien con mi mujer y mi hija acá. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija 1 año. 1 año. Ah, mira, y el gol es para tener en un cuadro ahí, para ver cada rato el gol, para enviar a todos tus familiares. Un golazo, ¿verdad? Sí, la verdad que fue lindo, pero bueno, tienen que venir muchos más. Uh-huh. Bueno, Rodrigo, gracias por atendernos y felicitaciones por el nivel que mostró Luqueño y ojalá se repita esto porque nos dejaron con muy buenas sensaciones y realmente nos divertimos mucho, ¿verdad? Gran partido. Por el juego, por el gran partido. Bueno, muchachos, gracias a ustedes por haber querido llamarme, les mando un abrazo y bueno, esperemos hablar muy pronto. Muy bien, muchas gracias. Rodrigo Castro, el futbolista del Sportivo Luqueño. Fueron varios destaques del Sportivo Luqueño para mi gusto por lo menos. Vamos a hablar ya de Olimpia. Vamos a hablar que Olimpia ganó después de muchísimo tiempo. Vamos a hablar de Sol de América con Guaraní, el partidazo con polémicas. Vamos a ver la posición de los compañeros. Ya entramos en la recta de trabajo de la selección paraguaya de fútbol igualmente. Así que estamos en esa. ¿Cuándo se va a saber la nómina de los locales, Cabo? Esta semana ¿No hay un día específico. Sorpresa generalmente. Se hace vía redes sociales, por la página oficial del Twitter. Ahí se publican los convocados del torneo local, del plano local. Yo creo que el viernes, después del partido de Olimpia, vamos a conocer algunos nombres. Sí. El domingo, después de Cerro Libertad, vamos a conocer otros nombres. Y el domingo, después de Guaraní Nacional, otros nombres. Ese es el formato con el que se trabajó últimamente. Sí. Después de cada partido salía fulano de tal convocado a la selección. Es decir, no se daba a conocer una lista completa de los jugadores del plano local. Sí. Exactamente. Los romeros ya están trabajando en Albiroga como debió ser siempre. No debió pasar lo que pasó porque es la selección paraguaya. Estamos devaluados en todo sentido porque no clasificamos a los mundiales, pero hay un equipo de trabajo inmenso con muchísima gente a la que no le puede pasar detalle alguno, ni un solo detalle. ¿Te pasa? Sí te pasa, pero uno tiene que esmerarse para que no ocurra lo que pasó el otro día. Nosotros no vamos a decir, o yo por lo menos, quién es culpable. Faltó tacto primero, comunicación después, que es fundamental. ¿Cuál fue, Nico? Y dirigencia, La situación real, ¿cuál fue? Porque lo globalizado se fueron para entrenar con su preparador, no le dejaron entrar y salieron. Así mismo es, eso es lo que pasó. Que no quisieron que entre Wilhelm Guimaraes, que no es parte del cuerpo técnico de la selección paraguaya de fútbol. Si ellos iban solos, seguramente lo iban a dejar entrar, pero faltó la comunicación. Principalmente eso. Un tema interno que no debió haber salido que no a la debió, luz. Que no debió esa salir. Es la situación. Así mismo es. Algo que se hubiese arreglado allí, terminaba acá, vengan acá, totalmente. Nos sentamos a hablar, solucionamos esto y terminó. Pero una vez que esto sale a la luz, evidentemente que ya surgen muchas conjeturas sobre el tema. Se exponen los dos, los futbolistas y el cuerpo técnico, el cuerpo dirigencial de la APF. En todos los sectores hay celos. Y el del fútbol no
está Es más, ajeno a esa seguramente. situación, incluso es más, pero también se debe entender, ¿verdad? El cuerpo técnico es de Berizzo, liderado por él, y tiene su fisioterapeuta, tiene todo lo que tiene, ¿verdad? Ahora la gente, por ejemplo, dice, pero ¿cómo si ellos quieren mejorar para que la selección saque provecho? Pero es difícil que se le permita entrar a no ser que sea hay invitado reglas por el internas, técnico, ¿verdad? hay reglas internas, o sea, Claro. no puede entrar, eso está dentro Pero de lo pueden- normal, pero puede haber un permiso para que entre, o sea, tendría que haber sido charlado. De parte del técnico. Claro, así de por sí no puede entrar, hay reglas O en internas. todo caso, a la mañana podían practicar en la selección y a la tarde que justamente mejoren No, con... pero él, si quiere que le acompañe, con- tendría que avisar, me supongo Sí. que habrá avisado y se tendría que permitir. Debería tener el permiso, nada más. Así, no sé si es la situación, pero de prepo, si vos estás invitado a un cumpleaños, no podés venir con 5 personas más si vos sos el invitado. Si vos me avisás y yo te doy el ok, sí. O sea, más o menos así. Tiene que haber reglamento interno seguramente, pero lo raro es que a ese nivel, con las figuras máximas de nuestra selección, pase eso. O sea, sabiendo de que él hace mucho tiempo trabaja con Guimaraes. Totalmente. Que es su entrenador personal, que es su hombre de confianza, que ellos tuvieron problemas no sé si tuvieron problemas, pero en San Lorenzo también ya se tocó ese tema, y ellos trabajan de esa manera, y es no sé cómo decir, los mellizos tienen la bendición de tener la misma época, por ser mellizos, ¿verdad? El mismo crecimiento, la misma formación. Entonces son de a dos y trabajan con él. Además, Pero ese trabajo no lo pueden hacer aparte. Se puede, pero Hacen. si es que te está dijeron bien. que no y te fuiste De al hecho, propósito, hacen. igual está mal. Por eso digo, alguien faltó una Ahí mala está, información. Nadie claro. se va a ir, tampoco son personas chocantes. O sea, si uno le conoce a Guimaraes y también a los mellizos, no van a ir por sobre una negación. Además, O sea, falta de tratándose comunicación fue. de una tarea profesional específica, es complicado. Vos le contratás a un técnico de televisor, por ejemplo, acá, ¿verdad? Y viene otro tu amigo que es técnico de televisor también y está mirando y no lo que hace el otro. Y le dice, peana ya por pecha. No, ese no tiene que ir alzar un poquito más o bajar más. Entonces, el técnico que vos contrataste, a quien le vas a pagar, te va a decir, ¿por qué no venías de vos? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar si el fisioterapeuta de la selección dice, este trabajo tiene que hacer Ángel y este trabajo tiene que hacer Oscar? Y está el fisioterapeuta personal de los dos ahí. Y dicen, no, eso no se puede hacer, le va a romper qué sé yo, No se puede, pero No, tiene que haber es complicado. Lo que pasa es que estamos hablando de un nivel, Nico, donde no hay celos. Yo te ponía el ejemplo el otro día cuando hablábamos en la previa de los Inostroza y los Pistilli, cuando coincidieron en Libertad. Yo hablo porque de lo que a mí me tocó vivir. Y no hubo celos. Los dos hace 20 años están trabajando ahí, son Sí. los que mejores tratan a los jugadores, ¿verdad? No, pero ¿Cuántos los dos rodillas eran ya recuperaron? contratados. Claro. Ese fue el tema. Por eso, pero a ese nivel de selección. Además, tratándose de la selección, y yo que estuve adentro, te puedo decir que sí. Y no Con debería. mayúsculas. Y no debería. Eso fue lo que está mal, que las personas crean que son más importantes que el trabajo. Y así mismo. No Por debería. eso. ¿Por qué pasa entonces Si en no Portugal? miran- ¿Qué pasa si- en Portugal cuando Ronaldo viene con su gente? Tenés que sentarte a hablar y Claro. escucharle. Pero acá las Eso- reglas son mías, estando acá. Y eso Pero es lo vos que tenés hizo que falta. compartir con ellos, si trabajan así. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Y eso es lo que hizo falta, justamente. Pero Ese si es es, el tema. pero si es Ronaldo, sí. Y no debería ser, porque va a haber... No, te digo del sentarse a hablar y tratar, pero... Con todo, No, con eso todo. sí, Si es pero- un Juan Pérez que es primera vez convocado a la selección Sí. y él está haciendo un trabajo que es lo que le está llevando juntamente a la selección. Claro. Tiene que saber todo lo que hace. De hecho, los entrenadores cuando convocan, ellos también tienen charlas y están interiorizados de cómo trabajan esos clubes. Cuando Por va a eso. llamar a Cuba, por ejemplo, él sabía bien cómo trabajaba él en talleres, qué tenían talleres, quiénes eran sus entrenadores, sus preparadores. El otro día hablábamos de los técnicos que dejan por escrito su resumen de tareas realizadas en un año, en 4 años, en una temporada, lo que sea. Y que el siguiente técnico nadie va a leer. Se lee, Nico. Difícil, para no decir imposible. ¿Quién es el que te va a ir a leer?
sería bueno leer, por más 100 errores que tenga el anterior, vos lees y podés capitalizar justamente ahí la experiencia para, famoso, no tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Pero así somos. Bueno, este tema de la selección paraguaya de fútbol. ¿Fede? ¿Qué querías Yo decir? creo nomás para cerrar que desde el momento en que los Romero quedaron fuera de San Lorenzo, que ya ocurrió antes del combo de partidos de septiembre, ya la selección hubiese manejado el tema de otra manera. Ah, totalmente. O sea, le pegaba un telefonazo, no hace falta ni pegar un telefonazo, estuvieron concentrados 10 días. ¿Cuál es tu situación? No tengo club, listo, perfecto. No digo desde el siguiente día de aquel partido contra Venezuela empezar a trabajar, dejarlos unos días libres, pero a partir de ahí, bueno, mientras no tengan club, empecemos a trabajar ya en la selección. Jugar al anticipo. Claro. Y no esperar Habrá esta pasado, situación en Fede. particular. Por eso no puede ser que eso no haya pasado. Es que no pasó. No puede ser. La Acá sensación pasó que da una es que falta no- de comunicación no ocurrió. en ese momento. No pasó. Es más, No. es más. ¿Cómo nosotros se nos ocurre en 2 minutos de hablar el tema y no se le va a ocurrir Y a eso es lo 20 que personas decimos, por pues, partido? porque No, nadie, no puede pasar eso. nadie le dice. Jota, por eso es muy habitual en el manejo de la PF. Hay muchas cosas que nosotros acá en una ronda de 4 personas pensamos y decimos al aire al día siguiente, cierto, se nos pasó este detalle. Y Por cambian eso- una regla, una letra, una frase. Por eso yo hace rato que vengo hablando del entorno del presidente, que hay que decirle al presidente de vez en cuando. La gente cree que porque yo salí muy bien de la APF. Le voy a agradecer toda la vida a Robert Alexis Luis Harrison Paleares. Pero hay que decir, no, el entorno no le quiere incomodar a él, entonces por eso no se le dice, hay que ser desconfiado, hay que mirar otras cosas, no es mirar la pelota nomás. Por eso yo le digo, ese pues es mi ideal de trabajo, ¿verdad? Por eso yo le digo a los compañeros que van a la cancha cuando nosotros no podíamos irnos todavía, no vayan a seguir a la pelota, nosotros ya le seguimos a la pelota. El relator principalmente, acá estamos 3 luego, y el comentarista complementa, es como hacer dúo en un... En los que cantan música, te va el dúo. Y la tercera voz es el compañero que está en la cancha mirando y que nos tiene que contar lo que nosotros no vemos, ¿verdad? Lo que nosotros, el entorno, para hacer el completo trabajo. Y entonces así, eso es lo que hace falta, no puede pasar. Aparte, Todito decimos lo mismo, no puede pasar lo que pasó con los Romeros ni con nadie. aparte el sábado fue tema de debate aquí. A partir de eso, es como que se empezaron a mover, vamos a convocarlo ya el lunes. El lunes a las 10 de la mañana, los Romeros ya trabajan en el panel. Claro. Ahí se demuestra que Si faltó los Romeros, que alguien... ahí está, si los Romeros ya el viernes se presentaban a trabajar, o el sábado inclusive a la mañana, íbamos a hablar de otra cosa el sábado pasado. O si no se publicaban las fotos entrenando en la canchita del barrio. También, claro. Ese Estamos hablando uno del goleador de la selección paraguaya, Sí. por ejemplo. Yo creo Claro. que esa foto fue la que genera todo esto. Sí. Claro. Genera la curiosidad periodística de saber, espera un poco, ¿por qué los Romeros están practicando ahí y no en Ipané? Y a partir de eso Claro. como que empezamos a movernos y, había sido que pasó esto. Entonces, es una situación interna que se hubiese resuelto ahí ya mucho antes, que no se hizo, por algún motivo no se hizo. Que no debió pasar. Y llegamos Lo a dijiste esto, claro. muy bien, Fede. Bueno, muy bien. Comenzamos por Guaraní. Decimos por qué perdió Guaraní o por qué ganó Sol de América, Sol América hizo un gran partido. ¿verdad? Sol América hizo un gran partido y encontró el gol. Yo coincido plenamente con las declaraciones del goleador. Si Guaraní hubiese marcado primero, era otro el partido. Juego directo. También Pasó lo mismo en Cerro táctica fija. Guaraní. Entre otras frases que decía Da Costa. Lo mismo en aquel Olimpia que ganó 3-0. Si Tito marcaba ese primer gol, cambiaba completamente el Olimpia partido. Libertad, sí. Lo mismo que le pasó a Cerro con Fluminense. Si Cerro marcaba ese gol, Fluminense iba a tener que jugar un partido que no era su partido. Terminó encontrando el gol y se le dio el partido, entonces se termina dando de otra manera. Y ayer me parece que lo planteó muy bien el entrenador de Sol de América y estuvo muy bien el delantero brasileño, Da Costa. Impresionante. Ayer tuvo un altísimo nivel. Ayer no aparecía para ser titular, finalmente aparece y un gran partido. El primero yo creo que es... Él lo convierte, pero es... No, y el giro que hace a partir de ahí. El giro que hace. Y ahí empezaba a ver el gran trabajo de Rodrigo de Víctor Ayala, el gran trabajo de Godoy, que es un hombre realmente que compensa todo. Sí. Y los dos interiores, como salían, presionaban, volvían. Los salían, dos laterales también. Los laterales hicieron un buen trabajo.
los extremos, o sea, trabajó muy bien Sol de América en su parte, en su planteamiento táctico, ¿verdad? Y el plus fue la fuerza ofensiva que te da Da Costa. No le llegó mucho Guaraní, ese es otro factor me parece importante a destacar de parte de Sol de América. Y decía el técnico que justamente se trabajó en la semana en base a anular el juego de Guaraní y dañar con ese tipo de jugadas. Sí, que ya es el momento de Guaraní, ¿verdad? Porque la primera etapa, aquel partido con River, yo pensé que le iba a costar y Guaraní creó las situaciones rápido, sí, y fue contundente y se le abrió el partido. Pero después ya le estudiaron mucho a Guaraní y lógicamente es un equipo el que tiene poca creatividad, o sea, tampoco cuando se le cierran tiene poca movilidad y poca tenencia con paciencia de balón, ¿verdad? Se lo marca bien al Piro Contreras y no hay mucha creatividad. Sí, después del 2-1 recién invirtieron. Sí. Estaban jugando en raya como para salir rápido. Y Guaraní está en ese examen de tu nivel. El nivel que propuso Guaraní es que lo hayan estudiado tanto que hoy tiene que encontrarle la vuelta para seguir encontrando la forma de ganar, ¿verdad? Que en la primera etapa a lo mejor algunos salían un poquito más y Guaraní te liquidaba. Te voy a nombrar a un colega, a un maestro del periodismo, que tiene muy buenos conceptos a veces. No quiere decir eso que tenga la verdad. Él es hincha de Guaraní, y perdón que lo mencione, se llama Bernardo Neri Farina. Él, por ejemplo, dice que le invita a Jubero que deje más de lado la táctica y que Guaraní juegue a ganar. Y que da la impresión que eso ocurría, Jota, justo cuando vos decías ahora en la primera etapa, cuando Guaraní apabullaba a todos los rivales y marcaba goles, marcaba goles, y ahora medio que da la sensación que se preocupa más de lo táctico, de lo que va a hacer el rival. Juega bien Guaraní en el global, pero no hace daño arriba. Pero es lo que te proponen los rivales también, Nico. La primera rueda muchos salían un poquito más. Uh-huh. Y Guaraní se acomodaba muy bien a eso, a las salidas rápidas. Tenía espacio, lastimaba. Fíjate, en todos los goles de Guaraní eran esa pelota que esa lanza que te al medio que te clava, ¿verdad? Que lastimaba realmente. Y en la segunda parte se le fueron complicando. Ahora se le espera un poco más, que es lo que le pasó a Cerro, que es lo que le pasó a aquel Olimpia de Garnero, que todos se iban a jugar, jugabas 4-4 todo el torneo, pero contra ellos metía 5 en el medio. Uh-huh. Porque es cierto, si miras solamente del lado de Guaraní y de la ansiedad que te causa el sentimiento de querer ganar, solamente le buscas la forma de que tu equipo salga más, pero todo tiene un inicio, y el inicio de este Guaraní es el orden, cosa que en otros equipos nosotros criticábamos a lo mejor, o era el lugar de crítica constructiva hacia los equipos de Jubero, ¿verdad? Que lastimaba mucho, pero que no sostenía muchas veces en los partidos porque siempre iba y generaba espacio atrás. A este Guaraní le hicieron pocos goles, no tengo ahora en memoria, pero tiene menos goles de partidos jugados. Cerro tiene 5 goles en contra, sí, y Guaraní tiene 7, 8 creo, ¿verdad? Yo creo que ese malestar, voy a buscar el dato. O sea, Guaraní hoy cerró más, él está muy bien parado tácticamente y a partir de ahí lastima. No quiere decir que sea menos vertical ahora. No le están dejando, le tienen contra la vuelta. Ahora, yo creo que ese malestar de los hinchas de Guaraní también pasa por lo que mostró Guaraní contra Cerro. No digo que haya jugado mal. Aquí hablamos bastante en la previa del partido. Dijimos, creo que en eso coincidimos todos, que Guaraní tenía que hacer un partido inteligente, por utilizar un término. ¿Inteligente qué era? No perder. Cuidar atrás. No perder ya era para Guaraní, ya significaba mantener esa ventaja de 5 puntos. Como son 2 partidos en los que no ganás, dejaste pasar 5 puntos, y de alguna manera me parece que el nivel de Guaraní también bajó, en el partido de ayer especialmente, por supuesto. Entonces es como que a partir de ahí el hincha ya mira, espera un poco, este equipo se está cayendo. Para mí no es tanto así. No, es lo que piensa el hincha. Es lo que piensa el hincha, pues, a eso voy. Vamos al otro. Si Guaraní le ganaba a Cerro y le ganaba a Sol, le íbamos a estar criticando al resto del equipo que son un desastre, que no puede ser, que
Todos tienen, ahora, que Sol te Por haga eso el Mayo 5 digo, partidos Jota. igual al de ayer, No. ese es el examen. Yo no sé si solo hace 5 partidos igual al de ayer. Por eso digo, estoy tratando de explicar nomás de dónde viene ese malestar del hincha de Guaraní. Porque era un equipo que venía ganando todos los partidos. Sí. O casi todos. Y de repente, contra Cerro, jugó de una manera, tranquilito, ordenado, se festejó ese empate. Se mantuvo 5 puntos de diferencia. Perdió Cerro, Guaraní tuvo una magnífica posibilidad de ampliar la diferencia. ¿Qué pasa? Pierde ese partido. Entonces parece como que todo está mal. Le lleva 5 puntos a todo Guaraní. Es que yo sé, para mí Guaraní está en un gran momento y sigue siendo el candidato 1. Estoy de acuerdo con eso. Simplemente trato de explicar, trato de entender por qué el hincha reacciona de esa manera. O sea, leí también a varios hinchas de Guaraní que están como que parece que este equipo se va a caer. Pero es entendible también porque hubo varias campañas en donde Olimpia, Cerro, Luqueño, de repente arrancaban bien, primera ronda terminaban punteros, estaban arriba, después se empataban y caían en pique. O sea, el Claro. hincha tiene también por qué dudar. Ahora, el nivel que muestra Guaraní yo creo que no es malo. O sea, No. es... Le cortaron ayer el fue circuito. virtud de Sol de América. No fue que Guaraní jugó un desastre ayer. Ayer le esperó Sol un poquitito en la mitad de la cancha, pero Sí. no atrás de la mitad de la cancha. Y en la mitad de la cancha le esperaba, y cuando Florentín o Fernández Cedrés salían para recibir la pelota de los centrales, porque tenía un solo punta que toreaba con Marco y con Roberto Fernández, rompía o Rodrigo o Villalba, ¿verdad? Y iban sobre la presión. Entonces Fernández Cedrés y Florentín lo único que tenían que hacer era tocar nomás otra vez. O sea, y lo mismo le hizo Cerro, solamente que Cerro le hizo de otra manera. Cerro le dejó la pelota a Fernández y le puso mano a mano Lucena con Florentín y a Morales con Fernández Cedrés. Entonces sí o sí tiene que salir por los costados, y por los costados se le encima gente. 9 goles en contra tiene Guaraní, marcó 26 en el torneo, recibió 9. Y Cerro Porteño, como decía Jota, es el segundo, pero tiene menor cantidad de goles marcados y menor cantidad de goles recibidos en relación a cantidad de partidos jugados. 3 veces menos casi que Guaraní. 9 goles a favor tiene Cerro, 5 en contra. Pero en el partido con Cerro sí dio la sensación que Guaraní jugó más con los números. Sí. Porque era rival directo y porque decía, si empatamos vamos a seguir manteniendo la distancia. Lo de ayer no, ¿verdad? Es más virtud de Sol de América, por eso le preguntaba de comienzo si tendríamos que hablar qué le pasó a Guaraní o la virtud de Sol de América, ¿verdad? Es que el de Cerro también fue virtud de Cerro, porque le puso un mano a mano en el inicio de juego, y Guaraní no encontró, no es un equipo para tirar pelotazo, y ayer le pasó lo mismo, solamente que de otra manera nomás eligió Pumpido, porque Pumpido hizo 5 en el medio, él soltaba los interiores, ¿verdad? Pero Roberto Fernández no la tenía tanto ayer como en la olla, fue una locura. Caminaba con la pelota enfrente de él. Porque esa fue y la no elección. le salía a nadie. No, porque esa fue la elección, Cabo. Pero ayer, por ejemplo, no. Cabo, en la olla lo que hizo Cerro es dejarle la pelota a Roberto Fernández, porque Roberto Fernández no tira larga. Entonces el Cerro lo que hizo fue, el Boselli fue sobre Vargas. Boselli fue sobre Vargas. Morales, que era el otro punta, fue sobre Fernández Cedrés. Y Lucena iba mano a mano con Florentín. Entonces le daban la pelota a Roberto Fernández. Siempre te falta uno para marcar. Sí. Siempre te falta uno para marcar. Por eso es que la presión es en el mano a mano, por eso es que siempre es complicado jugar mano a mano, ¿verdad? Siempre en la presión, porque a vos te tienen que sobrar uno atrás, entonces te falta uno para marcar. No, ayer lo que hizo fue dejarle a un solo punta, que fue el brasilero Acosta, y Da Costa toreaba con los dos centrales. Por eso es que ayer se prestaban, porque ayer vos decís, bueno, vamos a dejarle tener a Roberto Fernández, y Roberto Fernández, él ya habrán entrenado o ya tenían la opción de lo que le pasó sorpresivamente con Cerro. La opción B. Claro. Entonces, esta vez Da Costa tenía que ir sobre Roberto Fernández y tapar el medio. Y sobre Marco y tapar el medio. Fíjate que ellos solamente descargaban a los costados. Sí. A los laterales, ¿verdad? Entonces no le dejaba crecer en su juego. Por ahí le faltó mayor triangulación, le faltó más conexión de Fernando Fernández para venir a recibir la pelota. Le faltaron cosas a Guaraní, evidentemente, pero eso fue porque Sol lo obligó a jugar a eso.
El gol viene anulado, ¿verdad? ¿O no? Y según el VAR, sí. Según la imagen, como sí. Una pierna tenía... ¿Alguien se dio cuenta en la jugada? Yo. No, Y Edwin dijo también. Edwin dijo en la primera. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Y a yo mí cuando me veo la dio cara del esa árbitro sensación. me quedé así como que ¿qué es lo que van a cobrar ahora? Sí. Cuando Edwin arranca a Esa fue mi comentar, dice, primera- yo tengo duda la posición de Sí, Coso. sí. Y ahí ya no mostró más la repetición, así que ya no pude estar atento. Yo Después puse ya en mostró la repetición solamente ya con la línea marcada. En el Twitter yo puse al minuto antes de la repetición, también me quedó esa sensación. Marcelo González. Sí. Y ni siquiera es una jugada fina, o sea, había una distancia importante entre el defensor y el delantero. Según el trazado. Estaba adelantado, claro, según el trazado, siempre según mirando el trazado. Claro, porque... Después, si porque- queremos desconfiar porque de eso, hay ya es dos otra cámaras, cosa. hay dos cámaras. Hay una cámara que está tipo en dirección del área grande y la otra que está más o menos hacia el córner. Y ese del córner te muestra una pierna Claro. más o menos. Y de la otra, ahí sí es más fina. ¿Y en el gol de cabeza? Qué ¿De bueno. Acosta? De, No. de Marco. El que, ¿El que empujón? desplaza. Para mí no es falta. No, puede ser forcejeo entre hombre fuerte, como siempre se dice. Yo decía en la transmisión a Estorrer, para mí no es falta, por el criterio futbolizado. Ahora, ¿qué dice la regla? Porque hace el movimiento Da Costa. Y como no tenemos Como que lo desplaza. como no tenemos un plano general, Para mí no es falta. por el movimiento del jugador del brasileño, se nota que ya partió la pelota, ¿verdad? Sí. Porque en ese momento le empuja. Claro, podía haber cobrado falta si la pelota ya estaba en movimiento. Claro. Pero no, para vos no. Para mí, en el criterio futbolizado no es falta. Pero hay que ver la regla. Eso no fue un error de Guaraní, poner a marcar a Rodi, o sea, poner a marcar a Rodi Ferreira, En el primer palo. a Da Costa. ¿O era otro quien no estaba marcando en ese momento? Porque es como que Da Costa No parte me la fijé los pelota, hombres. lo primero que hace, lo empuja, lo desestabiliza Ahí Cristian va a poner. y el resto lo hace con mayor facilidad. No me fijé cómo estaban parados los... Por eso, no recuerdo si estaba otro de Guaraní allí cerca de Da Costa, pero es como que Rodi estaba frente a él, parte la pelota, lo empuja. Dos jugadores de Sol estaban ahí en el primer palo. Sí, dos. Yo me Dos quedé con estaban. esa imagen de que Rodi, con la estatura que tiene, sale a tomarlo a Da Costa. Y Da Costa, por supuesto, con mucha facilidad se desprende de Rodi y después el resto ya lo hace por capacidad suya en el juego aéreo. Sí. Pero, bueno, es una... No sé realmente quién lo tomó. Ahí no va a sé poner, si era él el encargado o era Marcos Cáceres. Al mirar la pelota parada, vamos a ver. Ahí va a poner Cristian. Ahí está la jugada. Esta es la que deriva Esta en es el corner. el primero. Esta es la jugada del primer gol, estamos viendo Este es el primero. en el monitor. Ah, no, esta es el Esta al resumen empezar, completo. al empezar fue. Al comenzar, al minuto de juego. Que ya Rodrigo y Víctor Ayala se desprenden. Y llega Castro. ¿no? Esos primeros minutos, Jota, fueron avasallantes de Sol de América. Sí, En tres minutos tuvo dos. Le presionó alto, Y de esta jugada del córner, de la primera acción, viene otra vez uno que salva a Servio con la rodilla. Donde demuestra también que Guaraní tuvo problemas a la hora de marcar en pelota parada. Sol, de lo que yo recuerdo, es de los equipos que sale a presionar en esos primeros minutos. Profe Pumpido, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, profe. Estamos analizando el partido. Nos gustó mucho el partido, lo que propuso Sol, que fue muy táctico, pero no por ello dejó de tener aciertos, errores, como siempre, y también mucha rebeldía, fundamentalmente, de los dos equipos para buscar ganar el partido, profe, ¿no? Sí, creo que fue un partido muy bueno de los muchachos, que planteamos
una forma que por ahí no la veníamos ejecutando desde el dibujo táctico y desde iniciar un poquito de la presión desde otro lugar y salió de buena manera. Obviamente que uno sabe que cada partido es diferente. Estábamos convencidos que con Guaraní era esta la forma de jugarle y creo que se vio que no lo dejamos jugar en ningún momento. ¿Y cuál fue su referencia? ¿Su conocimiento ya de lo que juega Guaraní o necesitó mirar el partido con Cerro, por ejemplo, para decir, esto vamos a implementar en este juego? Y yo trabajo de esto, sí. Y las referencias son ver los partidos del rival y analizar cuál es la mejor opción. No solo vimos el partido anterior, vimos 4 o 5 partidos de Guaraní, lo venimos viendo desde el inicio del torneo, ya lo enfrentamos, así que uno trabaja de esto y está todo el día mirando fútbol, tratando de buscar lo mejor dependiendo del rival. Y festejó más que otros partidos, no solamente por el triunfo, sino porque salió bien lo táctico o no tanto. No, obviamente que cuando hay un triunfo se festeja el triunfo, después en frío se hace un análisis más puntual de lo que fue el equipo. Creo que ayer el equipo compraron la idea en la que había que jugar este partido y de manera. Le estamos escuchando entrecortado, profe, no sé si está en movimiento o... Sí, porque me llamaron al WhatsApp y por ahí no hay buena señal. Claro. Jota. Profe, ¿cómo estás? Felicidades por el triunfo de ayer. JJ Gómez le saluda, profe. Le quiero consultar por eso que decía, yo trabajo de esto y estudian y miren 20.000 partidos y muchas veces la queja es de por qué jugamos con pocos delanteros, ¿verdad? Pero hay partidos que hay que poner 3 en el medio. O sea, el 4-4 contra Guaraní no alcanzaba generarle espacio por la velocidad que ellos tienen. ¿Qué evaluación tuvo para decidirse por ese sistema que al final fue jugar con 3 puntas porque fueron muy ofensivos? Pero el de poner 5 en el medio y no jugar con 4 contra Guaraní, ¿cuál fue la evaluación? Lo que pasa es que uno muchas veces analiza desde el número, como decís vos, 5 en el medio, pero hay que ver las características que tienen estos 5. Federico Castro es delantero, sí. Francisco da Costa es delantero y Emiliano Zuna es un volante ofensivo. Rodrigo Rojas es un volante de juego y Víctor Ayala es un volante mixto. Más allá de que el dibujo por ahí diga que hay 5 en el medio, cuando uno tiene la pelota se convierte en 3 en ofensiva, como también de vos. Una vez lo dijo Basile, los jugadores se mueven cuando empieza el partido, sí. Y las características de los jugadores de ayer eran muy ofensivas. Por ahí uno se queda con que el único de punta era Fran, pero cuando atacábamos con los jugadores siempre. De hecho, en el primer gol llega Rodrigo Rojas al borde del área, abre para Castro, estaba Víctor Ayala al borde del área, y adentro del área estaba Acosta y Tostuna. Uno analizó Guaraní y intentó poner gente en el medio para tapar justamente el juego de Guaraní que inicia generalmente con Fernández Cedrés y con Florentín. Sí, sirvió mucho también lo que pasó con Cerro Porteño, que fue distinto, ¿verdad? Cerro le puso a Lucena mano a mano con Florentín, a Morales con Fernández Cedrés y le dejó tener a Roberto Fernández, que nunca tira larga, entonces era lógico que iban a tener pero lo tuvo lejos a esos 2 volantes del área de Cerro Porteño. Y ustedes también ayer lograron que tanto Florentín como Fernández Cedrés lateralicen, no puedan girar nunca y Contreras y Josué estén muy lejos del arco de Sol de América. Y era la idea. Sabemos lo que es Guaraní, es el mejor equipo del torneo, es el que más puntos tiene, es el que más goles tiene, es el que más situaciones genera, y la idea fue tratar, como dije ayer, de llevar a Guaraní a que no juegue como Guaraní. Obviamente que el resultado decora que lo táctico fue bueno, pero uno está feliz porque los jugadores hicieron un trabajo excelente. Profe, ¿y a Godoy lo encontró usted en Sol de América o lo terminaron trayendo? Nosotros, y es una crítica mía a la reglamentación sub-20, hizo que de acá estos últimos 7, 8 años no saquemos centrales jóvenes, volantes central jóvenes y delanteros jóvenes, porque el sub-19 era un extremo siempre en la primera. Y el trabajo que hace Godoy es silencioso, pero realmente es perfecto. ¿Ustedes lo trajeron o ya lo encontraste en Sol de América?
No, vuelvo a repetir, trabaja de esto y trata de llenarse de información todo el tiempo. Fernando Godoy es un jugador que jugó toda la vida en Argentina, jugó en Godoy Cruz, en Talleres, en Independiente. Uno cuando está en el armado de un plantel tiene una base de datos importante, jugadores que en algún momento les pueden llegar a estar. Así que Pérez es una de esos casos. Cuando se tuvo el armado de plantel, era una de las opciones, y más sabiendo que era un jugador que se podía nacionalizar y no ocupar cupo. Así que fue un trabajo del cual tenemos que hacer nosotros siempre. Profe, y nosotros, al menos de nuestro estilo de comentario de la mesa, es siempre intentar entrar en la cabeza de los entrenadores que comentamos su partido y no solamente en lo que nosotros queremos ver. Y a usted lo estamos conociendo y tácticamente varía según el rival, y es un equipo muy compacto, muy aguerrido, muy luchador, muy táctico. Pero hay algo que a mí me genera una duda, o sea, una incertidumbre de por qué cambia mucho. De repente hay mucha rotación. ¿Ese es un estilo que a usted le gusta, o porque no está encontrando nomás esa regularidad en el plantel de Sol? Pero uno mira los equipos y realmente hay muchos cambios de una fecha a otra en el onceno titular. Lo que pasa es que hay veces hay situaciones que no conocen, y hay lesiones que por ahí no saben, y hay situaciones que por ahí no saben, entonces queda como que uno varía porque ve algo malo, porque tiene ganas, pero hay que estar en el día a día. Es difícil meterse en la cabeza de un entrenador si no se está en el día a día. Obviamente se puede analizar el partido y demás, pero después hay muchas circunstancias del día a día que también hay que analizarlas de manera. Si vamos específicamente a lo que pasa en campo, hay veces que considero que para un partido un jugador me puede dar mucho más que otro y hago los cambios, pero hay muchas situaciones también día a día y que por ahí no se enteran. ¿El equipo está lejos todavía de su techo o está alcanzando el nivel que usted quiere? No, para mí está creciendo fecha a fecha. Es un equipo que se armó prácticamente de cero con 19 jugadores nuevos y está creciendo fecha a fecha. No me gusta poner techo, porque ponerse techo es poner límites, y no hay límites en el fútbol. Entonces creo que tenemos que ir paso a paso y creciendo fecha a fecha. Profe, gracias por atendernos y felicitaciones de vuelta, ¿sí? Dale, muchísimas gracias, abrazo. Muy amable, ahí está el profe Pumpido entonces sobre su evaluación de este partido. Vamos a ir a la pausa. ¿No querés leer el libro de Berizzo cuando se vaya? Dice el 767. El 117 dice: Messi no tiene su propio preparador físico. Él trabaja con los del club y la selección. Otra cosa, porque los Romero están convocados si no tienen club ni tienen ritmo de competencia. Pregunta por qué están convocados, porque son jugadores de selección. Esos son los mejores. Sí, son los mejores, está bien. Necesitamos a los Romero, a todos necesitamos. Y ya hubo otros, me preguntaron el otro día, ya hubo otros casos. Tarantini fue el más recordado, pasó con él en la selección argentina, exactamente. Y después pasó con Brown, con Tata Brown, pero Tata Brown tenía equipo. Era el Deportivo Español, si no estoy equivocado, no estoy revisando nada, pero no jugaba. No jugaba. Igual que Mascherano en su primera etapa en la selección fue convocado sin jugar en primera. Exactamente. Y después Messi. Messi quedó libre de Barcelona, él no tenía club y fue convocado por la selección argentina. Sí, pero él estaba convocado durante la Copa América. Él quedó sin club. Messi toda su vida se entrenó en el Barcelona, o sea, él no siempre tuvo la preparación en base a ello, a la Mesía. Justo Villar, antes de ir al Valladolid, no era convocado. Creo que sin estar en club, o sea, estando sin club. Pero yo tenía lo que ahí Víctor me arruga toda la cara y me dice que no, porque él entiende que me equivoqué. Yo también leí que lo del Tata Brown estaba sin club, pero en esta oportunidad que fue llamado Messi, justamente estaban recordando los argentinos que Tata Brown estaba fichado en el Deportivo Español, pero no jugaba. Entonces, la primera información que teníamos en el gráfico, que leíamos el gráfico, estaba libre. Le hice millonario a Serafini. Que yo también. Que estaba libre, vos también. Sí. Pero fue Tarantini. Hasta la última edición compré. Yo le debo todavía a Serafini. Con razón que se enoja todo con nosotros. Bueno, después... Pero él se alegró por el cierre del gráfico, porque me dice él, yo le daba a los muchachos y siempre me debían.
Sí. Y a partir de que dejó de existir el gráfico, ahí empezó a ganar plata Serafini. Un saludo para Blas Antonio. Cuando se hizo muy comercial, yo dejé de comprar y compraba Condorito de Serafini, que siempre me dice, para mí la selección tiene su equipo de trabajo y es falta de respeto lo que hicieron los Melli. No hay que traer nadie de afuera. Comunicando a alguien se debe meter, dice. O sea, mañana la gente va a venir con su propio técnico Alviroga, Pío, dice el amigo 117. El 493 dice, Julio Enciso no tenía club en el 2000 y entrenaba en mi colegio para la selección, dice. De eso no me acuerdo. 493. En Julio San Lorenzo. César Enciso. En San Lorenzo seguramente, de San Lorenzo seguramente es el oyente. Y puede ser. En Saturio Ríos creo que llegué a escuchar también esa versión. Sí, no tenía club Enciso en el 2000. Se acomodaba la época, ¿verdad? Pero hoy la época te muestran de que hay preparadores físicos personales, hay gimnasios que están armados, que hace 20 años no habían estos gimnasios por ahí a entrenar. Claro. Hoy tenés estos gimnasios, por ejemplo, hay uno, el de Ricardo Martínez, que no es publicidad, sino que es por hablar de él, porque es un jugador de primer nivel, fue un jugador de altísimo nivel y hoy es preparador físico. Caíto. El profesor Torres también. Él es preparador físico, el profesor Edgar Torres. Edgar Torres tiene un complejo. Tiene un muy buen gimnasio. Y la sabiduría que ellos tienen, y cómo, o sea, eso no había antes. Claro. Antes no tenía esas posibilidades. Entonces hoy es lógico que un jugador que no está entrenando en un club tiene la posibilidad de este tipo de trabajo. A mí me pasó cuando éramos chicos en el Atlántida que venía Velázquez, el arquero independiente, que siempre era arquero de la selección, y venía a entrenar ahí con nosotros. Él siempre venía y entrenaba, y después cuando le tocaba irse dejaba todas las pelotas que él traía, ¿verdad? Y los guantes, eso era todo un espectáculo para nosotros los chicos. Claro. Pues él tenía que ir a entrenar en un club de ascenso para ir a tirarse ahí, seguramente con algún, no sé con quién, algún amigo, compañero que le hacía entrenar a él. Hoy eso ya no pasa, hoy tenés lugares específicos para ir a entrenar cuando sos profesional. En el GET, dice, nuestro profe era Juan Carlos Tabarelli. Entonces era porque sí. Felices nosotros, estaba pensando íbamos eso, a jugar con él después, dice. Podría ser una opción. El 493. El Muchísimas profe gracias. Tabarelli, que es un monstruo, seguramente tenía la posibilidad del complejo del GET y lo llevaba ahí. Él trabajó mucho tiempo ahí, mucho tiempo en el colegio. Otro level. ¿Puedo decir algo? Claro. Mezclando un poco los temas. Sí. En base a un mensaje del oyente que decía lo de Berizzo. Él dice, el libro de Berizzo. El libro de Berizzo. Yo le aseguro que, y conste que aquí criticamos bastante su trabajo, pero igual el día que él vaya, no sabemos si vamos a llegar o no al Mundial, con él o sin él, Berizzo dejó algo a la selección. Y me parece, eso recién con el tiempo se comprueba, por lo siguiente. La vez pasada tuvimos un debate interno entre los muchachos de Unión FC, le cuento esto a la audiencia. No hay que decir que es la posesión. No. Algo habrá dejado. Bueno, todos dejan algo. Ahí está. A lo que quiero llegar. Maño Ruiz, que en paz descanse, termina su proceso de Alemania 2006, el tipo más odiado era. Sí. Un desastre, no, Maño, lamentable, cómo tuvimos ese técnico, que esto, que aquello. El tiempo pasó y a mí me parece que Maño dejó cosas para la selección. Sí. O sea, para, opinión mía, por supuesto, para decir, no, se fue y no dejó nada, no creo. Hasta Ramón Díaz, a quien yo también lo critiqué bastante, yo creo que algo dejó para la selección. O sea, todos hicieron un trabajo aspirando a algo bueno, tuvieron errores y virtudes seguramente, pero todos dejaron algo. A eso me quiero llegar. Y estoy seguro que Berizzo está dejando algo también. No sabemos si nos va a resultar o no, si vamos a ir al Mundial, si él va a continuar. No sabemos eso. Pero a mí me parece que algo va a dejar también. O sea, hasta el punto de decir no dejó absolutamente nada, no creo. Totalmente. Yo creo que si hacemos un análisis exhaustivo, algo vamos a encontrar. Claro, hay que ponernos más así dos filas, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. De 2 pisos con pileta, 2 entradas para auto. Los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente. En Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Trébol, más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Vuelve la feria mensual de Tupi, con descuentos en todos, sí, en todos los productos. Este 28, 29 y 30 de septiembre encontrarás todo lo que estás buscando, con los mejores descuentos al contado y en cuotas, en aire acondicionado, televisores, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envío a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. 12:36. Alguna vez vamos a pasar al aire lo que se dice durante la pausa. Nico, ayer tuvimos una idea con Cabo de Vila de escribir un libro. Sí, yo pensé con los stickers y eso que tiran. También. Un libro en el que vamos a contar todas las andanzas periodísticas deportivas. Dentro y fuera del país. Dentro y fuera del país, sí. Tenemos arrancaste mal luego porque no tenés que contar que vas a hacer eso. Peor que la bomba atómica. Andanza, pero le vamos a cambiar vamos a cambiar los nombres. Vamos a cambiar nombres de los protagonistas. Ya aclaramos eso. Vamos a cambiar el nombre de los protagonistas y ya tenemos hasta posibles compradores. La pucha. Todos los estudiantes de periodismo. Los periodistas. Lo que no hay que hacer. Los que se dejaron del periodismo. Sí. Y todas nuestras ex. Terrible. Para terminar con este tema de los Romero, dice el 376, nuestro querido amigo WhatsAppero, dice, no veo como falta de respeto lo de los Romero. No le trajeron a otro PF, a un entrenamiento de la selección. Trajeron un PF como jugadores libres. En el pané está disponible, según tengo entendido, para los jugadores libres, para que puedan ir a entrenar. Ejemplo, lo que hicieron Pollo y Alan en su transición de Libertad a Olimpia. Qué buena explicación, la verdad que sí. Porque Pollo ellos y Alan entrenaban en el panel. No llegaron a un entrenamiento de la selección. Ellos están en un momento de preparación para la hora de la situación, Pero no creo que esté liberado. Pero no sé si liberado, pero hay que tener algún día vamos a hablar con alguien y nos va a dar el porqué. Porque acá algo pasó que no está mal de ninguno de los dos lados en si es que se hacían bien las cosas. Porque no llegar a un lugar sin pedir permiso está mal. Porque yo soy el técnico y bajo mi regla tiene que ser. El técnico manda. Pero también que vos seas el técnico y no permitas de que entre un jugador que se está preparando profesionalmente con alguien invirtiendo él para no perder su ritmo, no está mal tampoco. O sea, acá en la comunicación algo pasó que no sabemos y algún día nos vamos a enterar. Eso es. Y yo quiero contarles también a los que nos escuchan y a los whatsapperos principalmente, los que me conocen ya saben cómo soy. Cuando yo pongo el punto y pongo después campeones mundiales en crear problemas, ya no me iba a entrar más. Dio la sensación, después yo me di cuenta, dio la sensación que yo decía por los Romero. Pero yo tengo eso como refrán de hace muchísimo tiempo, 25 años, 30 por ahí, que yo siempre dije que los paraguayos somos campeones del mundo en crear problemas. Que parece que ya están todos inventados los problemas, pero nosotros de repente inventamos uno nuevo. Y puse como ejemplo la pasarela esa de Ñandutí, por ejemplo. Porque antes de eso nadie hablaba de problemas. Y después se puso eso y todo no se puede usar hasta ahora, ¿verdad? Tiene llave y todo. La única pasarela en el mundo que tiene portón y candado es esa, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de cosas yo me refiero y le englobo a todos los paraguayos. Para mí los Romeros son indispensables en la selección paraguaya. Sí. Bueno, Olimpia, ¿qué decimos de Olimpia? ¿O quería seguir, J? No, quiero decir nomás algo que decir los paraguayos somos, y los paraguayos, y Rodrigo Castro no es paraguayo, Nico.
Es cierto. Pero está ya aquí ayornado a nuestras costumbres. Acabo de entender, ¿no? Sí. No. ¿Por qué? No casé. Y extrañó, se fue a Francia y supuestamente el paraguayo no me que los argentinos de la Torre Eiffel ahí tomaba un cafecito ahí, el extraño. Sí, pues se fue de joven. A todos les pasa. Eso sí. Y bueno, pero sabes que tu futuro está la pues. Bueno, a un año de salvarte la vida, totalmente. ¿Qué decimos de Olimpia, señores? ¿Mejoró o no? Para mí sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque el funcionamiento, la forma de cómo jugás, la estrategia, todo eso en 10 años no te acordás, tenés que revisar el momento, ¿verdad? Que cómo está el rival, cómo estás vos, quién estaba lesionado, qué pasó, cómo llegaste, si alguien se te engripó en la semana, todo un montón de cosas, vos tenés que ganar. Y Olimpia estaba en una situación de que necesita ganar, inclusive ganó y termina ganando Guaireña, o sea, sigue último Olimpia. Pero Olimpia necesitaba ganar y ganó en un partido, en una cancha muy complicada contra un muy buen equipo. Y después hay muchas cosas, ¿verdad? Que gustan, que no gustan, pero este momento de Olimpia, que es el equipo, así como decíamos, Guaraní es el que más goles tiene 9 en contra, Cerro tiene 7 nada más en contra. 7 o 5 nada más en contra, que es un promedio de 5 campeones, goles en 10 partidos. un promedio espectacular, o sea, no todo está mal. Y del otro lado, mira, Olimpia tiene 18 en contra. Son muchos, más que 12 de octubre, que creo que tiene 16 nomás. O sea, Olimpia es el equipo más goleado del campeonato. Sí. Entonces, el trabajo del profe Gutiérrez es cerrar el equipo, aunque el olimpista quiera jugar con 10 delanteros, ganar 4-0. El primer problema cuando vos agarras un equipo, sacar la camiseta, sacar el escudo, sea lo que sea, este equipo, ¿cuál es su problema? Le hacen goles. Tenés que cerrar el equipo. Necesita cerrar el equipo y ganar. Y a partir de ahí va a ir encontrando él lo que le quiere dar futbolísticamente. Pero hoy Olimpia necesita cerrar el equipo. Además, goles. yo creo que con Gutiérrez Olimpia no va a mostrar nunca un fútbol vistoso. Ni hoy ni si comienza la apertura 2022 y él arma el equipo. A mí me da la sensación que es un técnico de la vieja escuela. No digo que eso esté bien ni mal, sino que para el hincha Olimpia que quiere un equipo vistoso, que salga, que toque la pelota, que haga 200 pases, olvídense. Me parece, me da esa sensación a mí. Pero mira que juega con 4 delanteros. Y eso te iba a decir, ¿no es eso acaso lo que busca al no poner un referente de área para no cargar demasiado? Porque él arranca así, él arranca con Derli y... No, ayer nomás, o sea, el partido de River nomás, el partido anterior jugó con Roque y Willy. Sí. Puso un 9. Porque la vez pasada no había un referente, el domingo. No, yo creo que él sintió en el que el partido se le iba a plantear con una presión alta de River, que es lo que normalmente hace River en el inicio. Sí, pero Gorosito jugaba así también. Pero Gorosito jugaba con Pollo y Roque. No con 4 delanteros, pero me acuerdo Alecilo a la derecha, Diego Torres era, ¿verdad? Sí. Torres, Pollo y Roque. 4 delanteros. Sí, con 4 delanteros. Y no era un equipo vistoso, era tirarla para adelante, ordenemos atrás y vemos qué sale. Pero Torres hacía un trabajo fenomenal. Y le resultó, por supuesto. Torres hacía un trabajo y Gorosito cerró el equipo hacia atrás. En ese torneo que fue palo y palo. Sí. Todos los partidos Olimpia cerraba el equipo, era un equipo que después salía. No era un equipo abierto. Pero yo digo, de la característica que todos pensábamos que iba a ser Gutiérrez, se acomodaba más un Chelo Estigarribia de volante por izquierda que Willy o que Derlis, como lo utilizó en las últimas fechas. Hasta Sosa, ¿verdad? Sí. Por derecha, Ale es más polifuncional. Él es delantero, pero Ale te hace ese trabajo de volver un poquitito más. ¿Y el equipo ideal? ¿O Richard Ortiz va a tener que retornar? ¿Roque va a tener que retornar? ¿O difícil todavía? Para mí el equipo ideal es la aparición de un joven con Richard Ortiz, que explote Saúl Salcedo haciéndose dueño, amo y señor de la zona defensiva, y que Walter González se haga dueño de la camiseta y lo pueda retirar a Roque, aunque suene feo. Y no que aparezca cada tanto y sea lo que es y después no jugar. Walter González tiene que ser el dueño del puesto y Roque tiene que entrar de repente y Willy tiene que complementar y hay partidos van a jugar Roque con Walter, pero Walter tiene que ser Walter tiene que ser. Le falta ese, lo que es Borjan Luque, lo que es
Boselio, Morales, sí, Cerro. el 9 que va a jugar siempre, o sea, no puede siempre Olimpia seguir dependiendo de Roque. Roque tiene 37, 38 años. 40. No, 40. 40. Y sigue dependiendo de... Falta que salga él, y el 9 es Walter. ¿Y el joven con Ortiz es Zárate? ¿O no le alcanza todavía? A mí me gusta mucho Zárate, pero me parece que no es para este medio Olimpia. Y necesita un... Eso ya es gusto futbolístico, ahora ya no pasamos por lo que vemos. A mí me parece que le falta la característica de Rodrigo. Acordate del Olimpia que funcionaba bien. Richard Sánchez, Rodrigo. Cuando vino Rodrigo se comió banco el primer 6 meses, un poquitito menos de 6 meses, hasta que después Richard Sánchez comió banco. Después se fueron más Richard Sánchez. Pero el que ya ganó la posición era Rodrigo. O sea, el todoterreno por delante de Richard es el que le falta. Y Zárate es muy despacio, es muy técnico. Orsusa está lejos de ser Rodrigo Rojas, ¿verdad? Futbolísticamente. Debería ser, por característica, pero él ya tiene 30. Yo creo que ahí... Pero no creo que tiene tenga tanta salir chico. técnica como Rodrigo. No tiene. No tiene, pero sí tiene Es la más un la volante voluntad. combativo, peleador, que puede ser Fíjate, ordenado. La jugada, ahí Pumpilla nos dijo, Rodrigo es un volante de juego, dijo. Claro. Víctor Ayala es un volante mixto. Y Godoy es un volante de marca. Castro es un delantero, que como le caracterizó a todos, le puso, no existe esa caracterización es personal, ¿verdad? Claro. Pero Rodrigo dijo es un volante de juego, ¿verdad? Que eso no es Orsusa. Y fíjate en el gol, que es Rodrigo el que le da a Da Costa, sí. cómo gira Da Costa y encima enseguida Claro. lo tiene a Castro Rodrigo. es el que habilita... Pero para primero el- le da a sí, sí, sí. Rodrigo. Rodrigo abre para Claro. Castro Para y ahí viene el Castro, centro sí. y Rodrigo llegó como un enganche. Y contra Nacional en el segundo tiempo, Pumpido mete a Castro y a Rojas. Y ahí empezó a jugar mejor Soldamérica. En la Inclusive última hace parte un del gol, partido. que lo anulan por el Hace un gol Rodrigo y es adelantado anulado Yaque. por el VAR, cierto. Sí, Walter para mí tiene ese jugador. un hematoma muy grande en el tobillo. ¿Otra vez? Sí. Sí, después de la última falta con De Cabral. Cabral. Qué mal que le entró Cabral ahí. Sí, y puso le la barrió foto muy mal. justamente, vamos a ver si se recupera ya para la próxima fecha de vuelta, o si no va a tener que descansar otra vez y va a ocurrir lo que dice J, ¿verdad? No se sostienen estos equipos. Y famoso como dicen los jugadores, ¿verdad? Cuando uno gana es más fácil corregir los errores seguramente, y uno espera que Olimpia despegue a partir de esto, o... Mirá la situación de Luque, que estaba todo mal hasta que echó un técnico. Estaba para irse al descenso, era un desastre. Sí. Ya tenía otro entrenador, pero quedó Adaico y al final... ¿Y qué hizo? Ganó una fecha, ganó Copa Paraguay, que se le restó importancia porque ganó Copa Paraguay, y ahora ganó la segunda fecha, está segundo en el campeonato, estamos todos elogiando, parece que está en su mejor momento. Lo mismo Pumpido mismo parecía que... Pero Olimpia echó técnico. Ya se iba. Esa es la diferencia. Y no levanta. No, pero si ganó la Copa Paraguay, perdió nomás el primer fin de semana y después ahora ganó. Claro, ahora, pero ganando un partido más, va a tranquilizar las aguas. Por eso, para este técnico es ganar hoy. Ir partido a partido. Ganar. Eso es lo malo de un campeonato en el que solo hay 10 equipos. Sí. Ganás 2 partidos, ya sos campeón. Perdés 2 partidos, ya te sabes por ir a la intermedia. Sí. En Argentina eso no pasa. O sea, en Argentina uno mira la tabla y no sé. Patronato de Paraná, por poner un ejemplo. Todo el año se preocupa por la permanencia. Por ahí en alguna te mete alguna Copa Sudamericana. Sí. Pero no es que Patronato va a terminar peleando por el campeonato. Porque hay una marcada diferencia Claro. entre los equipos, ¿verdad? En la parte final del torneo recién te das cuenta si está o no está para esa Así celebración. mismo. Acá decimos, es un torneo competitivo, pues son 10 equipos, ¿no? No. Ganar No, 3 partidos y competitivo no. está Sí. por salir campeón del mundo. Es competitivo entre los 10. Sí. Pero competitivo en sí no. No. ¿Y qué le pasó a River? A mí me dio la sensación que más allá de las dificultades que le pudo haber planteado Olimpia, se confundió él mismo. ¿O no? Entró en un mar de confusiones ahí que no se entendió mucho lo que pasó, principalmente en la segunda etapa. Tuvo errores puntuales. Ayer eso nos decía Osmar Molinas. Él rescata algunos errores puntuales que tuvo su equipo y decía que a causa de estos errores termina perdiendo el partido. De alguna manera también no le favoreció a River el hecho que Olimpia haya cambiado de esquema para el segundo tiempo. Empezó a jugar de otra manera Olimpia.
y eso le jugó en contra. Y lo de River, justamente, ahí vamos a lo que decimos. River, uno mira la tabla y está en una campaña ideal, digámosle, para un equipo como River, con el respeto que se merece. Sí. 14 puntos tiene en 10 fechas. En cualquier otro caso, si hacía una buena apertura, hasta estaba cómodo ahí para la Sudamericana, por poner un ejemplo. Top 5. River perdió 2 partidos y hoy está con la soga al cuello. Perdió contra Libertad, perdió contra Olimpia, 2 partidos perdibles, digámosle, y ahora va a jugar una final. River va contra... No me estoy acordando... Tenía en mente el próximo rival de River. Está más cerca de la zona del Guaireña. descenso que de la Guaireña. Sudamericana, Sí. ¿verdad? Sí, claro. No, River hoy es último. Le sacó ventaja Sol, le sacó ventaja a Luqueño. Más de un partido de ventaja le sacaron ambos equipos. River Guaireña de local, a las 20:15 el sábado. Es decir, ahí vamos. En su momento cuando el torneo arrancó, decíamos, bueno, River armó un buen equipo, tiene jugadores de experiencia, está ganando los partidos, está sacando puntos, hasta puede pelear. Pero en el fondo sabíamos bien que la realidad de River era ahí abajo. Hoy pierde 2 partidos y ya un pie en intermedia más o menos. ¿Quién fue el otro volante que jugó? Entré para mirar lo que hablábamos el otro día, Nico. Caballero, River Olimpia. Molina. Y no está en el programita. O sea, el mundo no... Si en Croacia quieren entrar a ver, no le sale. No. Sale la lista nomás y sale la lista con el tercer apellido, viste que ni sabe quiénes son. O sea, no tenemos esa información. Omar Molina, Caballero. Molina, Ernesto Caballero, el otro volante, lo que no me acuerdo quién jugó. Por derecha jugó Gallardo y por izquierda jugó Tazú. Rodrigo Vera suele jugar, pero Gallardo, no sé si... Molinas, Rodrigo Vera, Caballero, Vera Tazú. Ahí está. Y bueno, y el nivel de Vera y de... Vera es el que juega habitualmente. Sí, pero no está en el mismo ritmo que estuvo en los primeros partidos, ¿verdad? Que pisaba mucho el área. Orlando Gallardo no era lateral, Jota. Era lateral. En San Lorenzo jugó mucho de lateral, de volante, sí. Claro. Hasta de doble 6 jugó. Ahora jugó de doble, entre extremo y doble 6. 3 hizo en el medio, Ernesto, Molina y Rodrigo. Otazú abierto y Gallardo abierto a la derecha. Así venía jugando, y siempre con un punta. Esta vez fue Beltrán. Le sacó a Rojas. Anteriormente fue Borges, y cuando el torneo arrancó era Loco Pérez. Sí, que ahora entró. Entró en el segundo tiempo. Sí, claro. Entró el segundo pero por algún motivo no está... Y no, porque estaba lesionado. Claro. Ahora ya volvió. Y el Loco Pérez es fundamental para el juego de los que atropellan de atrás, ¿verdad? Porque River es un equipo que presiona en los primeros minutos, presiona muy alto, pero después el partido en sí te sostiene en mitad de cancha saliendo rápido. Y ese desgaste es... Por eso es que en muchas fechas le pusimos de figura a Ernesto Caballero. Es cierto. Él en muchas fechas, porque... Y ahora volvió a destacarse, ¿verdad? Sí, porque su juego trabaja mucho por el medio, por ahí. Alcanzó. Bueno, vamos a ir a la pausa. Nuevamente ya comenzaron los partidos de la Champions. Hoy es día de Champions, señores. Ajax y Besiktas están empatando 0-0 y el Shakhtar con el Inter también, que estamos viendo igualmente en 7 minutos, están 0-0. Eso es por el grupo C, Nico, el Ajax. Sí. Y por el grupo D, el Inter contra el Shakhtar. Así mismo. Ambos 0-0. Equipo de brasileños. Hay varios partidos hoy, Nico, para la boleta. Partidazo. Para los que les gustan ese sistema. ¿Cuál vamos a ver? Y está Milan contra el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund contra Sporting, Oporto, Liverpool, PSG ante Manchester City, Leipzig, Brujas. Yo creo que esto ni el presidente de Leipzig se va a sentar a ver este partido teniendo los otros encuentros. Y Real Madrid, Sheriff. Ya. Yo creo que Benzema va a pedir estar libre para poder observar los otros partidos, Nico. Yo quiero saber a partir de las 15. Todos los partidos. Cuando en Europa, por ejemplo, pasan la grilla de partidos de la Sudamericana, ponele, y juega Bragantino Libertad. River Plate contra un equipo peruano. River Sport Huancayo, por poner ejemplo nomás, ¿verdad? River Plate de Paraguay, digo que no es uno de los más conocidos, ¿verdad? Estoy seguro que los europeos también dicen, este partido ni el presidente de River va a querer. Bragantino Libertad, semifinal de Copa Sudamericana. Probablemente digan lo mismo. Pero el partido excluyente es PSG con Manchester City. Sí. Es el partido, es el nuevo clásico. Algún despistado diría el encuentro de Messi con su compadre. Exactamente, como decía Víctor Sostova, el nuevo clásico de los millonarios, donde muchos dicen, hoy el clásico... ¿cómo se dice? Donde terminó la pasión por el club y
salió a relucir lo monetario, ¿verdad? Porque... Pero no pasaba lo mismo en la época, porque yo tengo varios amigos, saludo a Oscar, entre esos, que son hinchas fanáticos del Liverpool, del Arsenal, ¿verdad? Que en los 2000 no, pero esto tradicional eran las grandes... Pero ellos son un equipo tradicional. Pero ahí estaban las figuras. Tienen sus hinchas. Nico, por ejemplo, del Manchester. Bueno, pero era porque eran el equipo que ganaba en esa época. Claro, pero era el equipo figuras. Millonario, multimillonario como ahora. Nadie era hincha del Tottenham hace 20 años. No. Sí, José Acosta, el único que conozco que fue hincha del... No. El único hincha que conozco del Tottenham. José Acosta. Sí, José Toneto. Bueno, voy a ir con los whatsapperos y ya nos vamos a la pausa. Yo vine afuera, 767, Yo vine afuera. Sí. ¿Cómo lo que los periodistas tienen hinchas de otros países, tienen club y acá no tienen club? No, todos tenemos, mentira. Acá son de Tacuarí, eso dice que hacen acá. No, Tacuarí me quebranta, yo ya dije. El 767 se queja. Chipi es el relator oficial de Cerro. Ya 2 partidos que nos tiran, y dice nombre de otros periodistas que yo no voy a decir. Sí. Esa es mi queja, como limpista abonado de Tigo Sport, dice. Y bueno, y escuchado 800 y poner mute tu tele. Ni él se la creyó, dice que Cerro juega bien. Castro dice, ¿no querés leer el libro de Berizzo? Ya leí esta parte. Sí. La pasarela de la corrupción, Pío, dice, exactamente. Ese es el monumento de este gobierno, y hay otros más. No trajeron centrales, trajeron un lateral que no se necesitaba como Salazar, dice. Perdió con Guaraní también, dice, igualmente. Vera. El 127 dice... Buenas tardes, muchachos. A mi parecer, en el mismo equipo hoy en día no pueden jugar Willy y Adelio. Willy le quita dinámica en el contragolpe y al retroceder para sacar el balón le quita la posibilidad a Adelio de jugar y hacer lo que sabe. Si lo quiere poner a Willy, necesita un doble 6 más estático y de marca, con un hombre de buen toque, pero que no traslade tanto como Adelio. El hijo de Álvaro Gutiérrez. Coincido plenamente con él. Fantástico su explicación. Plenamente coincido. Son 2 pies que no te duele sacarle del equipo porque saben jugar la pelota, pero... Y así inteligentes son mis whatsapperos, Jota. Ustedes están en contra de los whatsapperos. Yo coincido con lo que dice. Ayer yo leí, Nico, uno te mandó saludos. Sí. El 376 dice, tranqui, Nico, tus fieles oyentes entendimos que no fue ni para los Romero ni para el cuerpo técnico, dice, sino que era parte de tu plaeo, crítica normal nomás luego, dice. Es cierto. Lo que me da esperanza es que en los 2 partidos... A ese sí le creo, disculpame, Nico, a ese sí le creo que es fiel seguidor tuyo. Sí, en el primer tiempo jugamos muy mal y se mejoró en los segundos tiempos, o sea que el DT tiene reacción y corrige rápido. Ahora faltaría ver el trabajo a largo plazo, ejemplo, la mecanización de las sociedades, dice igualmente. Así que entonces, espectacular nuestro whatsappero. Vamos a la pausa con Cristian, qué serio está Cristian. Copa Libertadores también hoy, Nico, 20:30, Atlético Mineiro versus Palmeiras. Qué partido. Vamos a la pausa. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi.
Tupi, tupi, tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Imagínate la casa que siempre quisiste. Con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresa a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Vuelve la feria mensual de Tupi, con descuentos en todos, sí, en todos los productos. Este 28, 29 y 30 de septiembre encontrarás todo lo que estás buscando, con los mejores descuentos al contado y en cuotas. En aire acondicionado, televisores, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envío a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club.
Esta noche conoceremos al primer finalista de la edición 2021 de Copa Libertadores. En el Mineirão, Atlético Mineiro recibirá a Palmeiras desde las 20:30 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. En la ida igualaron 0-0 en un juego deslucido. Los paraguayos Junior Alonso y Gustavo Gómez están anunciados como titulares en sus respectivos equipos. En el campeonato local, el Galo sigue como líder con 49 puntos, 8 más que Palmeiras, que se encuentra segundo. En los 5 partidos que Mineiro disputó como local en la actual Copa Libertadores, solo hubo un empate. Fue el 0-0 ante Boca Juniors, aunque se clasificó por penales. Solo recibió un gol, el que convirtió a América de Cali en fase de grupos. El juego terminó 2-1 a favor del equipo de Cuca, que así como en el 2013 busca una nueva final. El Verdão, en tanto, va por su segunda final consecutiva. De ser así, repetirá lo hecho en 1999 y 2000. En aquella ocasión se consagró campeón en el 99 frente a Deportivo Cali y cayó en el segundo año frente a Boca Juniors por penales. El historial entre ambos a nivel internacional en choques de eliminación directa indica 2 duelos que terminaron a favor de los paulistas. Semifinales de Copa Mercosur 2000 y cuartos de final de Copa Sudamericana 2010. 13:05, Adelio Zárate, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer saludarte a vos, a tu compañero y a toda la audiencia. Atendé lo que me preguntan acá los whatsapperos. ¿Qué opinás lo que hizo el Dibu Martínez, dice, versus Manchester, dice? ¿Vos viste lo que hizo? Sí, he visto. ¿Qué opinás vos de ponerle nervioso ahí, de meterle, ¿cómo que dicen ustedes? Boquilla, meter boquilla, dicen para eso ustedes. ¿Qué opinás vos de eso? Y la verdad que yo respeto, ¿verdad? Respeto la forma de jugar de cada jugador, es el trabajo de cada uno y tenemos que salir a ganar, ¿verdad? Claro. Dentro del juego cada uno usa una estrategia, tratar de sacar ventajas, pero yo respeto, pero personalmente no estoy muy de acuerdo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te pareció Olimpia? Y mira, Olimpia es una institución muy grande que tiene que salir a ganar siempre, ¿verdad? Los últimos tiempos no hemos podido sumar mucho, pero tenemos esa obligación. Somos gente con muchas experiencias, gente que queremos ganar siempre, y yo pienso que es el comienzo de muchas victorias más. Y muchos decíamos, le falta una victoria a Olimpia para descomprimirse. ¿Vos sentís el alivio, eso? Por fin, caramba, a partir de ahora esto va a cambiar, o hay que ver el siguiente partido. De hecho, que todos los partidos son difíciles, ¿verdad? No podemos decir que por el último partido vamos a empezar a ganar todo, pero sí es un alivio para trabajar de forma más tranquila y esperemos que así sea, ¿verdad? Empezar a ganar más partidos y tratar de clasificar para la Libertadores. Adelio, ¿cómo estás? El cambio de entrenador, que evidentemente todos tienen algo distinto, ya habíamos hablado contigo el otro día, pero era la época del profe Landaida. Y ahora, ¿qué te pide el profe? ¿Qué de distinto tiene? ¿Intenta cerrar más el equipo, como parece desde afuera? ¿Te da más soltura a vos para que se quede Jordan, en este caso, un poco más retrasado, o Richard, o Sousa, o el que juegue contigo? ¿Cuál es la diferencia de mensaje entre el profe nuevo y el profe que tenía anteriormente? Y mira, cada persona es diferente, ¿verdad? Yo empecé a jugar con el profe Orteman, que tenía una filosofía, con el profe Landaya otra filosofía, y ahora vino el profe Gutiérrez, ¿verdad? Que también tiene su estilo y su forma de jugar que se respeta bastante. He jugado 2 partidos con él. El primer partido hicimos una formación de 4-4-2, ahora en el partido contra River jugamos con 3 volantes, con William y con Jordan, y se respeta la estrategia de cada entrenador, ¿verdad? Pero a pesar de toda táctica, yo pienso que está la ambición y el hecho de querer ganar siempre. ¿Cómo fue con River, Adelio? ¿Willy jugó más por dentro? Jugamos 3 volantes. Jugó William Mendieta por izquierda, Jordan un poco más fijo y yo por derecha. 3 volantes. ¿Y a la raya quién caía? Fue un 4-1-4-1. Por afuera jugaron Alex Silva por derecha y Ramón Sosa por izquierda. ¿Y no se sintieron muy cómodos con ese sistema? Por eso el cambio en el segundo tiempo de ponerlo a un hombre más fuerte.
Y mira, fue una decisión del entrenador, ¿verdad? Pasamos a jugar del 4-1-4-1 a un 4-4-2 con un enganche que era un poco más retrasado de Eblis. Pero yo pienso que la actitud del segundo tiempo es lo que tenemos que mantener y entrar con esa concentración en todos los partidos. Adelio, ¿y en las inferiores dónde mayormente hiciste tu carrera? ¿De tapón o siempre jugando como un segundo volante y un hombre más tapón cerca tuyo? Siempre jugando con un hombre un poco más fijo, ¿verdad? Que se quedaba más para la marca y yo un poco más suelto. O de enganche. Esas dos posiciones fue lo que más jugué en formativa. En la inferior es difícil jugar de enganche, ¿verdad? No muchos equipos juegan con un enganche y dos puntas en las inferiores y hay muy poco espacio para... Hay mucho viento, las canchas no son lindas, ¿verdad? Es muy complicado en las inferiores. Así es, claro que sí, pero yo soy un empleado del club que tengo que estar a disposición siempre de lo que el entrenador pide. Claro, pero se siente sí un mayor alivio a partir del triunfo y famoso más que nunca ir paso a paso a ver si se sigue en esta racha de triunfo a qué llega Olimpia como resultado final, ¿no? Así es, tenemos que tratar de ganar todos los partidos restantes, si no me equivoco quedan 8 fechas. Tenemos que tratar de sumar de a 3 en todos los partidos. También tenemos la Copa Paraguay que es muy importante para nosotros y esperemos poder salir campeones en este torneo. Qué bueno verte así, ver la presencia de jóvenes, siempre estamos clamando la presencia de jóvenes. Olimpia tiene muy buenos jugadores jóvenes. Nosotros, por ejemplo, nos habíamos quedado hablando de Copa Paraguay con Marcos Gómez, que es un muchacho que seguramente está ahí también detrás, golpeando las puertas despacito y esperando su turno, ¿verdad? Así es, somos muchos jugadores que estamos peleando por un lugar. Está Marco Gómez, hay muchos jugadores también en el selectivo, en la reserva, que son muy buenos y que tienen la capacidad de jugar en primera. Qué bueno, Adelio, estamos muy contentos contigo y que esperemos sigan así. Muchas gracias por atendernos, un abrazo, ¿sí? Sin problema, cuando guste. Ahí está Adelio Zárate. También quisimos hablar con Jordan y está estudiando. Comienzo mi examen dentro de un ratito. No molestar. Así que entonces, qué bueno que sigan estudiando también los futbolistas, ¿no? Él nos había dicho el año pasado que justamente estaba en la recta final de la carrera. Ciencias del Deporte está. Ciencias del Deporte. Pero Jordan Santa Cruz. Tienen que... Eso es lo que le hace a los jugadores, aparte de su nivel futbolístico, lo pone en otro nivel, ¿verdad? El estudio. Bueno, vamos a hablar de Libertad. Nos queda hablar de Cerro Porteño también. ¿Qué pasa con Cerro? Hay mucha gente preocupada por Cerro Porteño. Mañana juega Libertad, Copa Sudamericana, un partido bravo. Así que hoy trabaja Libertad. Nos va a contar Julio en un ratito todas las novedades del equipo liberteño y fundamentalmente el probable equipo para mañana por la Copa Sudamericana. ¿Qué pasa con Cerro? De repente la gente criticaba, no, con un delantero no, necesitamos 2 delanteros, ahora se puso 2 delanteros arriba y tampoco. Cerro le falta, es complicado lo que le pasó a Cerro y lo que le pasó a Olimpia en este torneo, que se le fueron jugadores, no es fácil sustituir jugadores en un equipo altamente competitivo. Ya de la ida de Arzamendia, ¿verdad? Le fue buscando la vuelta, después la ida de Villasanti, que también fue muy importante. Hay partidos, sí. Esperamos un ratito, por favor. Julio Caballero, ¿cómo está, Julito? Hola, maestro, ¿cómo te va? Abrazo fuerte para vos, para los compañeros, a la gran audiencia de Unión SC. ¿Todo en orden por ahí? Todo bien, espectacular estamos, mi querido Julio. Me alegro. Bueno, en Libertad ya se dio vuelta a la página. Es cierto, un momento no muy agradable desde el punto de vista de la racha a nivel de resultados. No es que le esté yendo bien a Libertad, pero el partido de mañana es otra historia. Semifinal, vuelta a Copa Sudamericana, se puede hacer historia, se puede marcar un hito. Por primera vez Libertad puede llegar a una final de Copa Internacional, así que el desafío es muy grande. Hoy a las 18 es la práctica donde seguramente Daniel Garnero va a confirmar el equipo. Igual tenemos ya algunas pistas con referencia al probable repollero. Lorenzo Melgarejo ya está recuperado, ya viene trabajando
de manera normal. De hecho, la mayoría de los titulares habituales en Copa Sudamericana no formaron parte del partido frente a Guaireña en el cuarto departamento, y lo que nos dijeron esta mañana desde el cuerpo médico es que Lorenzo Melgarejo ya está en condiciones y ya va a depender exclusivamente de que lo ponga o no en el equipo titular Daniel Garnero. Otro que ya está restablecido, tuvo un golpe, una molestia en el partido de ida frente a Bragantino, Nico, compañeros, es Héctor Tito Villalba, que llegó contuso de Brasil, pero también ya está totalmente restablecido para el compromiso de mañana. Y además, el dato que nos tiraron es que aparentemente va a poner un doble 9, si es que cabe el término, ¿verdad? Dos delanteros bien en punta, como Carlos Sebastián Ferreira, que de hecho jugó también todo el partido frente a Guaireña, y Oscar Tacuara Cardoso, que no jugó el compromiso por el campeonato local. Libertad necesita meter 2 goles como mínimo, cuanto menos 2 goles, para intentar la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, y lo que nos dijeron esta mañana es que podría ser la dupla Carlos Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara Cardoso, pero eso seguramente lo vamos a corroborar recién en la práctica vespertina, hoy a las 18 en el estadio Nicolás Leote. Después, en las demás posiciones me parece que no va a haber muchas variantes. Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa, y por el sector izquierdo Leonel Banchioni. Volante por derecha Tito Villalba, creo que en el medio van a arrancar Daniel Bocanegra y Huguito Martínez, y por izquierda Lorenzo Melgarejo, y adelante Carlos Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara Cardoso. El probable, el aproximado que tenemos a estas alturas del equipo repollero, mi querido maestro. Julio, ¿Bogarín Sí. está bien? Está bien, sí, está bien Rodrigo Bogarín. No hay ningún lesionado, salvo los que ya sabemos y que están en una etapa prolongada de recuperación, pero están todos a disposición, Jota. Yo decía que este partido era para un 4-4-2 o un 4-4-1-1 con Bogarín detrás de uno de los goleadores, porque si no, no te queda nada para el segundo tiempo también, ¿verdad? Si es que pone los dos. Pero si opta por Tacuara y Sebas, me parece que en el 4-4 siempre funcionó. De hecho, cambió el sistema cuando le faltó Bogarín. Puede arrancar Bogarín de cuarto volante, o Bogarín de media punta y Melgarejo de cuarto volante con un punta. Pero yo también coincido en que Ramón Martínez por eso jugó los 90, porque va a jugar con 2 volantes que van a ser Bocanegra y Huguito, 4-4-2. Sí, efectivamente, sí, Bocanegra, Huguito Martínez los volantes, por afuera Tito y Lorenzo Melgarejo, ambos venían con sendas molestias, pero ya están recuperados, y el dato que nos tiraron 2 puntas, eso fue lo que nos dijeron esta mañana. Yo creo que son Carlos Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara Cardoso. Tampoco se descartaría, ¿verdad?, que Bogarín aparezca como media punta y en arriba Tacuara Cardoso, pero habrá que esperar la práctica vespertina hoy 18 horas, y después de la práctica ya quedan concentrados los jugadores para el partido de mañana allí en el predio del Nicolás Leo, Nico J. Un abrazo, Julio. Dale, señor, abrazo grande. Ahí está Julio Caballero con las novedades de Libertad. Mañana vamos a tener mayores precisiones justamente de esto que nos está contando Julio Caballero. Estábamos en Cerro, señores. Cerro está igual que Guaraní en cuanto a la suma de puntos en los últimos partidos. Cerro era color de rosa hasta aquella victoria contra el 12. El hincha se ilusionó con el partido contra Guaraní. Era ganar la Guaraní, descontar esa diferencia y comenzar con toda la segunda rueda. Y parece como que el hecho de no ganar la Guaraní se arrastró después contra Luqueño. Sí. Y le ganó bien Luqueño. Y le ganó bien. Ahora, con todo esto se demuestra, me parece, que Cerro nunca tuvo un plantel largo como No tiene. muchos creían. Mete un 9 más. No tiene. No hay 9. Decía un nombre de un 9 más. Ayer decíamos, entre los delanteros a quienes generalmente tiene a disposición, Adrián Martínez y Romero, pero por algún motivo no están. No, porque son más extremos, o sea, son Claro. más punteros que 9. Claro, pero digo, El único Boselli que tiene es Boselli. para meter un delantero que por lo menos pueda hacer uno más Claro. en el ataque, pero Porque tampoco. Morales, Pero tampoco desde mi punto de vista es el tema del centro delantero. Ponele... Lateral derecho. No, ponele a Enrique Villalba de centro delantero, con Boselli y con Morales. No le llegan con la pelota, ese es el tema. No tiene tiro al arco Cerro. Un tiro al arco, 2 tiros al arco por tiempo. que los planteles, Nico, se arman en base a la característica de los jugadores, y cuando las cosas no salen queremos que se solucione de una manera que no es su característica.
Cerro no va a levantar pelota al área. Ujú. Cerro necesita ganar el costado para levantar una pelota, un centro a la cabeza de alguien, o para meter el pase atrás, o para meter el pase adelante fijo, ¿verdad? Pero levantar, llegar a 3/4 de cancha y meter pelota al área para ganar el rebote, eso no va a ser Cerro, no tiene cabeceador. Aquino no es cabeceador. El argentino que está jugando ahora no es cabeceador, el que vino de Racing, Fariña. Boselli es cabezador en técnica, no en fuerza. No es para tirársela al montón ahí, es O un sea buen que cabezador. definir de cabeza. Claro, o sea que Cerro le va a extrañar más a Espínola, por ejemplo, que a cualquier centro delantero que esté en el banco. Pero está haciendo bien su trabajo, Alan. Yo creo que lo que no está teniendo Cerro es el circuito que consigue con Pachi. Hasta ahora sigue siendo Pachi importante, el Pachi que está bien. Porque cuando Pachi está bien, él hace ese trabajo de enganchar el equipo para que el resto llegue. Cuando él no está bien, falta una pausa que no es lenta, que es la que te hace Pachi. Pachi te hace una pausa para que lleguen los laterales, lleguen los volantes, lleguen todo, pero Pachi no hace una pausa lenta. Él hace una pausa dinámica, porque va tocando acá, toca por todos lados, y así llega el equipo. Sin Pachi se saltea un peldaño. Se saltea un peldaño. Morales no es ese hombre para pivotear. Morales para mí, de hecho a mí Morales me es más puntero que 9. Por eso es que se ve que Morales tiene esas corridas de repente, ¿verdad? Morales le cuesta jugar de 9. Pasa que él es mix. Si necesitas 9 podés ponerlo al de 9. Pero no es 9 pivoteador. Y depende mucho de Boselli. Boselli te encasilla mucho a un juego muy preciso. Con Boselli no hay una pelota medio metro mal. Es Además, al pie o nada. hubo un momento en el que Morales estaba frente al arco gol. ¿Verdad? Entonces la gente ya lo dejó como, este es el nuevo Sí. delantero de Cerro. No, es un buen jugador, pero Claro. él no... Pero se lo encasilló como un 9. Con Guaraní, como Guaraní tenía un poder gigantesco de lastimar al rival dormido en ese partido, el cambio fue cuando entró Fariña o quién entró por Fariña Morales. Fariña. No, Boselli entró. Boselli entró Sí, por Morales. Boselli también, sí. ¿Verdad? No le sacó a Enzo. ¿Te acuerdas que yo dije no, la opción podía ser Enzo? Pero si le saca a Enzo se va a hacer el partido palo y palo, y ahí se puede despertar Guaraní. Claro. En el palo y palo. Entonces ese partido intentó solucionar con el mismo orden. Bueno, en la siguiente fecha arrancaron, o sea, jugaron los dos, Boselli y Morales, y después metió Fariña y Aquino, que no había arrancado. O Sí. sea, le buscó la otra fórmula. Claro. Metió los 2-9 y metió los 2 enganches. Y ahí sí se dividió para la contra. ¿Verdad? Y de hecho le termina haciendo el gol luqueño, ¿verdad? O sea, probó de las maneras en que puede probar. Lo que no tiene Cerro hoy es gol. El Y gol ahora es un uno volante. cree que ya va a volver Pachi Carrizo, ¿verdad? Y también Pulpito. Yo creo que Pachi bien. El Pachi que se mueve, que toca, que no está escondido, que participa. Ese le potencia todo, porque hoy depende de los arranques de Aquino, que no está bien, y de los arranques de Mateo, que sí está bien, pero termina mal. Porque Mateo está bien, el tipo te arranca, sí. corre, métete. Él hace el trabajo que tiene que hacer, lo que no está descarga haciendo y es... no patea. Claro, no está tiene- lastimando. No da el último buen pase, no tira el último buen centro, no patea al arco, pero todo el trabajo previo lo hace. Bueno, nos estamos yendo, señores. Vamos a ver qué dicen los whatsapperos. Quiere poner en venta varios jugadores este 184, ¿no? Allá se hace. El 072 dice: saludos a Unión. Peyupama Piccolo ídolo, dice. Qué partidazo, Sol rompe el invicto. Ayer arriba Ciclón, dice. A Cerro se le fueron jugadores claves: Villa, Arza. Está bajo Aquino, Pachi, Enzo. Está fuera el Beto, dice también el 072. Me tiraron nomás con una info que subió Petirosi. Silvio Petirosi, sí, así es. Empató, Siguió el de ascenso a la Japón. primera B. A la vez. Va a jugar en la tercera categoría, al igual que General Caballero de Ceballos Cue. El equipo que ya fue campeón. Que ya fue campeón, así es. El equipo que tiene como presidente A Félix Torres. a Félix Torres y como técnico también.
Y una fecha antes de la Copa Paraguay llamativamente le sacó a Fidel Amado Pérez y dirigió Félix Torres. Sí. Y pues se nos gana usted con Francisco Campos. Pero él jugó, Félix Torres fue jugador de la selección y Sí, contra Venezuela, ¿te acuerdas? No, espectaculares. Qué bueno. Y Es más, Félix Torres fue el técnico que lo ascendió a Petirosi a primera, año 2007. ¿Sí? Y después, para el 2008, asume Peque Benítez, la conducción técnica de aquel equipo, que rápidamente bajó. Estuvo solo un año en la primera división. Gol de Duclo. En los últimos partidos, hasta el hijo de Darío Núñez formaba parte de la planilla de Petirosi. Gol de Duclo. ¿Pero en serio? Para subir, ¿verdad? Sobrino de Félix Torres. Para mí que sí, creo que teníamos ese video en Cabo, ¿te acuerdas? Duclo hizo el gol de VHS. Es más, le pasamos solamente el festejo. Sí. para que Bueno, está ganando el Ajax 1-0, 39 minutos de partido. Bergui, el gol, no sé si se pronuncia así, pero él anotó el gol. Y continúa 0-0 Chantar con Inter. Perdón, hablando de categorías de ascenso, General Caballero de Juan León Mallorquín aseguró el título de campeón de intermedia y va a jugar la Sudamericana 2022. Impresionante. Tercer equipo fuera del departamento central que será internacional. Y Deportivo Santa Ana en el 2019, Guaireña en el 2021. Y uno de los pocos equipos de la intermedia que no cambió de técnico. Cierto. Humberto Ovelar y Humberto García. Y a diferencia de las clasificaciones anteriores, no porque entremos a juzgar cómo llegaron Santa Ana y Guaireña, este equipo llega como campeón de su categoría. Después habrá que ver cómo se va adaptando al fútbol de primera y a la sudamericana. Llega con 35 partidos, va a jugar, o 36. 30 y... Bueno, llega con más de 30 partidos. 36. Llega con más de 34. Más de 60 goles a favor. Con menos goles en contra de los partidos jugados. Llega con un promedio espectacular, distinto a lo que pasaba anteriormente, ¿verdad? Claro. Sí. Pero jugando en una categoría inferior a la primera. Sí, pero llega de una mejor manera. Por lo menos mirando esos números que nosotros promedio, siempre por lo menos. criticamos, sí. Nos vamos, señores. Cabo, ¿algo más? Nada más, Nico. ¿Pasaste bien, Cabo? Siempre. ¿Sí? Qué bueno. Fede, ¿algo más? Eso es todo. Saludo a nuestros ¿Otra? amigos de Pilar que nos están escuchando. Saludos a Pilar. Y también para Jorge Ibarra, que es un trabajador silencioso de Petirosi. Me voy a ir a Pilar el día que termine la costanera, de vuelta. Tantos ¿Están haciendo, intendentes, gobernadores pasaron y nunca se acordaron que esa era la solución. Siempre Pilar, siempre Pilar, siempre Pilar. Y la ruta, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer en San Pilar? Ignacio Pilar clausurada. Que hay en Pilar pescado, ¿verdad? Nosotros que trabajamos en Radio Nacional cuando dábamos los datos del tiempo y de la ruta clausurada, ya dábamos por hecho que esa ruta estaba clausurada. ¿Cómo alguien y tuvo intendentes pilarense para más? Bueno, nos vamos, señores. Hablando de pronóstico del tiempo, saludos a Ariel y Fran. Nos vemos mañana. Chao. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo.
También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, a que nañemo añan de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, añañemo mombyry coi metro yepeñandera pisawi. Upeicharo añoite nañandera symo ai. Añaño ñangareko paguasuta. Peixa oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Yasyretã. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765. WhatsApp 0981-680-005. O seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Soy Bulle Bullermini. Creo que una república solo es posible con libertad, igualdad, inclusión y diversidad. Hace 70 años soñamos ese país. Por eso ya sabemos a quiénes nunca más. Atendé a quién vas a votar. Este 10 de octubre, hacé voto castigo. Nakayama intendente. Y concejales, lista 3, partido febrerista. Bulle Bullermini, concejal. Vota lista 3, opción 1.
Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM. Buenas tardes, José Rojas le saluda desde los estudios de Radio La Unión, aquí sobre la avenida República Argentina y Sousa. Muy buenas tardes, vamos hasta las 16 horas, tenemos una temperatura bastante agradable. Hola Guadalupe, ¿cómo te va? Hola José, ¿cómo estás? Temperatura agradable la de ahora. Sí, 23 grados 6 la temperatura en nuestra ciudad de Asunción. Y llueve. Llovizna. Sí, súper agradable. Pero parece que es intermitente, ahora por lo menos. Sí, sí, para, después vuelve, lo que sí, está calmando un poquito el calor que hizo ayer. Que mucho calor. Sí, ¿verdad? Dios mío, sí. Pero te cuento que... No, tenés que venir un poquito más. Por la cuestión de la cámara. Ah, ya. Bueno, pero lo que sí hay una alerta meteorológica. Antes le llamaban alerta meteorológica, ahora sí. Es aviso especial le llaman. Parece que bajaron un poco de decibeles porque eso de alerta meteorológica asustaba un tanto. De cualquier manera, las palabras, los títulos quizás no asustan, pero las tormentas que se vienen terminan generando serios problemas. Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes. Sí. Ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizo, dice la Dirección de Meteorología, este documento que emitió hace 1 o 2 horas.
núcleos de tormentas que persisten en algunas zonas del país, por lo que aún es elevada la probabilidad de fenómenos de tiempo severo a estas horas, en forma puntual durante la tarde de hoy, martes 28. A eso las 10:30, 11 de la mañana, amigos periodistas de Pilar me estaban enviando algunas fotografías. La lluvia era bastante copiosa en aquella zona del país, incluso con bastantes vientos. No sé si eso va a llegar, pero Meteorología nos decía hoy que probablemente ese viento frío, fresco que venía, aunque decían ellos que las temperaturas no van a ser muy bajas, claro, pero sí iba a refrescar, que es lo que me imagino que estará ocurriendo ahora. Sí, bajó un poco, porque ayer teníamos una temperatura bastante alta, ahora 23 grados, súper agradable, y esta lluvia que calma un poquito el ambiente. Exacto. Los departamentos afectados por este fenómeno esperado, con vientos fuertes a muy fuertes, incluso hablan de granizos, afecta a Misiones, centro y sur de Ñeembucú. O sea, es lo que estaban planteando ahora, lo que está viniendo ahora en este momento, probablemente. No sé si va a llegar de la misma manera, con la misma fuerza, energía, no sé si van a llegar todavía, por lo menos con granizo acá, pero de cualquier manera es lo que nos dice Meteorología: cálido, cielo mayormente nublado, todo lo que nos dijiste hace un instante. Vientos del sur, ese viento sur ahora mismo está soplando a 9 kilómetros en la hora. Sí. Y esperemos que esto no sea más grave, que sople el viento sur, que llueva si tiene que llover, pero esperemos que no venga despacito nomás. Exacto, que no nos genere serios problemas. Exacto. Espero que tampoco haya generado estos problemas en el interior del país, pero de cualquier manera estamos a expensas de la naturaleza siempre. Hoy es un día movido. Sí. Hubo una visita internacional, el presidente de Chile está por acá. Así es. Los docentes que ya hablaron que van a salir de las aulas, van a plantearon ya una huelga que se inicia el 1, amenazan con cierres de ruta. Hoy nos decían los docentes acá en este estudio de programas anteriores, nos decían que los docentes cerrarán rutas y la huelga puede extenderse por lo menos una semana más. Y los médicos que también comenzaron la huelga hoy. Hoy comenzaron. Los médicos, sí. Dicen los médicos que ellos no van a buscar otra propuesta, no quieren otra propuesta. Lo que ellos dicen, entre otras cosas, es que también la huelga va hasta el 11 de octubre, sí. Hasta al día siguiente de las elecciones. Me imagino que esos días van a pasar desapercibidas la huelga, a menos que hayan graves problemas de atención médica. Pero de cualquier manera, hoy ellos ya probablemente recibieron alguna primera contrapropuesta por parte del gobierno. De cualquier manera, no sabemos todavía si hubo propuesta. Si la hubo, la respuesta de los médicos es: no queremos saber nada. Lo que vamos a hacer ahora es endurecer la postura. Sí, ya no somos tontos, decía la autora Rosana. Exacto. Eso va a ocurrir probablemente a partir del 11, porque hasta el 11 hay una huelga. Quizás sigan las conversaciones. Estiman ellos que estas conversaciones se van a dar a partir de este momento. Pero lo que nos decía también Rosana hace unos días también, y lo explicaba hoy en una conversación con nosotros cuando arrancaba la huelga, que no quieren tantas conversaciones. Acá lo único que falta es decir: sí nos van a dar lo que pedimos, o no nos van a dar lo que pedimos, y quizás moverse en base a eso que mencionan que dicen ellos los médicos. Aparte es que esta situación que se da con los docentes también propone algo muy duro que se viene mencionando y que se desnudó durante la pandemia, que tiene que ver con qué hacemos con la educación del próximo año. Este año está perdido. Igual que el año pasado lo mismo. Este año se hizo muy poco por intentar recuperar algo. Pero lo más grave todavía que se da en esta circunstancia es qué se hace con la posibilidad de crear nuevos escenarios, de nuevos escenarios de la educación. Ahí es donde se plantea, digamos, un duro debate más allá de los 16% de aumento salarial que exigen los docentes. Hay una cuestión muy sencilla, muy fuerte, muy dura. Sencilla en la hora de debatir, de conversar,
Pero es evidente que acá el problema más grave es cómo encontrar un camino que permita recomponer el currículum o la educación en el país. Eso no se da todavía no se debate qué es lo que se puede hacer en ese sentido. Otra cuestión, en el Senado se está dando una discusión en este momento, dice aumentar penas. Es una discusión que se da, sí. Y quiero conversar con alguien que entiende, un abogado penalista, a ver cómo se discute, cómo se debate en el sector de los abogados, el sector donde proponen, digamos, las defensas o acusaciones a la gente que enfrentan a la justicia. Doctor Ricardo Preda, él es abogado, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes a ti, a tu compañera ahí en la radio y a la audiencia. Doctor, te quiero plantear lo siguiente. Yo estaba leyendo un artículo donde habla que en el Senado están sondeando la posibilidad de aumentar penas a gente que enfrenta la justicia desde el punto de vista a los contrabandistas, a los y narcotraficantes y demás. Ahora yo pregunto, y quiero aclarar que no voy a salir, esta charla no va a ser intento de defender a unos u otros o a nadie en particular, sino lo que yo quiero plantear es el aumento de penas con la situación en que se encuentra paupérrima de la administración de justicia, ¿podría ser solución? En realidad, el aumento de pena nunca ha servido en ningún sistema para reducir la comisión de hechos punibles. O sea, realmente el anuncio en abstracto de la aplicación de una sanción no es algo que en sí mismo tenga un efecto persuasivo. Es decir, la gente que comete los hechos punibles no leen previamente el Código Penal y debaten acerca del marco penal que tiene cada hecho punible. Si de alguna manera el derecho penal va a tener algún tipo de efecto persuasivo, lo va a tener en la medida en que la probabilidad de sanción, es decir, en la probabilidad real de sanción, sea efectiva. No importa cuál sea el marco penal. O sea, yo le puedo asegurar que si una persona sabe que va a ir presa, le da igual irse 2 años o 10 años, ¿verdad? Nadie dice que ir presa, o sea, quiere estar privado de su libertad. O sea, no es que dice, bueno, si me voy presa 2 años, sí voy a cometer el delito. Esto en realidad no ocurre. O sea, nadie va a... Ahora, si el análisis está en la probabilidad de ser castigado, sea cual fuera la pena, eso sí puede tener un efecto persuasivo. Es decir, si en un sistema dado la probabilidad de que te descubran y te castiguen ante la comisión de un hecho punible es del 80%, bueno, tal vez el sujeto evalúe seriamente si va a cometer o no ese hecho. Ahora, si tu tasa de resolución de casos es del 10%, bueno, eso puede hacer que la persona que va a cometer un hecho tome el riesgo, porque finalmente ese riesgo es menor. Pero definitivamente el marco penal no sirve como un criterio para persuadir, y lo único que hace es que muchas veces establecen penas que son muy altas, y en algunos casos, cuando se tratan de hechos punibles donde se denominan habitualmente como crimen organizado, si los marcos penales son muy altos, entonces el operador del sistema tiene muy pocas herramientas para ofrecerle a un, por ejemplo, arrepentido la posibilidad de darle alguna salida beneficiosa para que este colabore, porque los hechos punibles vinculados a la criminalidad organizada son muy difíciles de esclarecer sin que haya personas desde dentro de esa organización que cooperen con los órganos de persecución penal. O sea, es muy difícil resolver los casos si no se cuenta con esa ayuda. Y si yo levanto mucho los marcos penales, entonces mi oferta, digamos, yo como fiscal, mi oferta que le puedo dar a alguien que va a colaborar es, bueno, te vas a ir 5 años preso. Y yo no sé si alguien va a aceptar irse 5 años preso por colaborar, ¿verdad? Pero si yo le ofrezco, por ejemplo, una salida alternativa al proceso que no implique una condena y no va a ir privado de su libertad, puede que colabore y ayude a, por ejemplo, que personas más importantes de esa organización vayan privadas de su libertad y que se incauten a través del comiso bienes patrimoniales importantes. ¿Me permitís avanzar un poco? También, sí. Quiero incluir una situación, una palabra, una frase que para mí también es muy importante a la hora de legislar situaciones como esta. También depende de quién lo plantea
y cuál es y el tenor del discurso que se implementa en el Congreso para saber qué es lo que se busca hacer. Por eso digo, tiene un contenido político o dirigido muy reconocido, muy evidente. También acá se plantea, digamos, ese aumento de penas para lavado y evasión. Lo plantea la senadora Desiree Masi. Yo quiero ser hijo de puta, quiero ser malo y leer entre líneas lo que se pretende con esto. Sí, en realidad yo creo que no, o sea, para que uno diga, José, que las penas están mal, vos tuviste que haber aplicado, es decir, en un país serio, ¿verdad? Las leyes se cambian cuando la expertise, la práctica te dice, esperen, mira, nosotros ya hemos condenado a 500 personas por lavado de dinero a 5 años de pena, que es la pena más alta para el lavado de dinero común, porque en realidad puede llegar hasta 10 si se lo hace a través de una organización criminal. Pero vamos a poner el base, ¿verdad? 5 años. Bueno, hemos condenado a 500 personas a 5 años e igual se sigue lavando. Entonces quiere decir que el mensaje de 5 años no es suficiente. Bueno, ese análisis yo te puedo asegurar que no la hizo la senadora que mencionaste ni nadie más. Así que, porque primero no hay 500 condenas, o 100, o 20 de esa pena para decir, mira, aplicamos tantas veces la pena que nos sirve porque la gente sigue cometiendo el hecho. O sea, ahí es donde uno dice, la pena no sirve porque a la gente no le intimida esa pena. Ahí recién vos podés decir, ok, subamos la pena. Pero si tu problema es, no tenemos casos de lavado, entonces subir la pena no tiene nada que ver con tener más casos de lavado, ¿entiendes? Claro, me entiendo. O sea, no tiene ninguna relación causa-efecto. O sea, no es que porque yo genero ahora más pena de tener más casos de lavado. Yo, para subir las penas, lo que tuve que haber aplicado es la pena esa que estaba muchas veces y no sirvió. Bueno, nosotros nuestro problema es que no tenemos muchos casos de lavado condenados, tal vez, no una cuestión de condenados muchos y la gente sigue cometiendo porque no le persuade 5 años de privación de libertad. ¿Cuántos condenados por lavado de dinero o evasión de impuestos están compurgando pena en las cárceles hoy? Compurgando pena, es decir, con una pena firme. ¿Cuántos hay? Si uno me dice, hay 500 tipos, yo te digo que no hay, o sea, no te digo que no hay ni 100, bueno, no hay ni 50. Vos estás aplicando, o sea, vos estás agregando un elemento, o sea, un elemento importante también en esto. O sea, la primera que yo querría decirte es que ¿será que sirvió, digamos, la pena cuál fuese la que se aplicó? Primero, y segundo, claro, eso no hay ejemplos todavía. Y segundo, no hay, si hay 10 muchos con penas carcelarias por evasión. Claro que están cumpliendo de evasión. Te digo, cuando yo estuve en el Ministerio Público, nosotros condenamos a 3 personas a privación de libertad efectiva por evasión, ¿verdad? Porque hay otros casos donde sí se dan salidas alternativas porque el proceso también tiene que propender a eso. O sea, la persecución, o sea, la vida no es solamente cárcel y eso no es en Paraguay, eso en cualquier lugar del mundo. Los delitos donde hay cuestiones económicas, por lo general, también se resuelven aplicándole, digamos, golpes económicos a los grupos, porque yo te puedo asegurar que si uno le mete preso a la cabeza de una organización criminal, si no le pega en la parte económica, yo le puedo asegurar que desde la cárcel lo va a manejar sin ningún problema el mismo sujeto, y si no es él, otra persona en su nombre o sustituyéndole a él, va a manejar porque el patrimonio de la organización sigue indemne. O sea, la persecución penal contra ese tipo de sucesos no va por el lado estrictamente de privación de libertad, y muchas veces también esas organizaciones o una empresa, por ejemplo, una cuestión de evasión impositiva, porque está estructurada así, el que termina, digamos, con las evidencias en contra para ser condenado no es precisamente quien tiene el verdadero control, porque el que tiene el verdadero control tal vez no aparezca directamente o formalmente como director o como una persona con poder de decisión en esa empresa. Entonces, subir las penas definitivamente por ningún lado es la solución de nada, y es un discurso más político que jurídico y mucho menos efectivo, ¿verdad? O sea que no es jurídico, es político, y como político tampoco es efectivo, porque nuestro problema tal vez no está en que hay penas bajas para el lavado o penas bajas para la evasión. O sea, en realidad no es ese
yo claramente identifico como que no es ese el problema de por qué no se castigan por esos hechos punibles, porque el castigo en sí, castigarle a alguien no tiene nada que ver con el marco penal, tiene que ver con que se descubran casos, o sea, no cuál es la pena, sino que se descubran los casos. Ahora, dentro de esta ignorancia que yo tengo, doctor, yo pregunto, las penas por lavado y por evasión, ¿no será más inteligente y más efectivo hacerle una pena económica más que mandarlo a la cárcel? Y en realidad, es lo que te estoy diciendo, o sea, claro. En realidad por eso, si yo subo mucho la pena privativa de libertad, persona, primero, cuanto más subo la pena privativa de libertad, en este país para lo único que ha servido es para que la gente pretenda aplicar prisión preventiva, y eso a la larga genera otra vez corrupción, ¿verdad? O sea, genera más digamos, más tentaciones a cuál es la oferta que puede haber, porque el riesgo de una prisión preventiva es muy alta. Entonces, en la práctica no sirvió tampoco mucho de... Y en cuanto a política criminal en sí, por darte un ejemplo, en un país desarrollado como Alemania, el 84% de las condenas efectivamente impuestas por el sistema judicial son multas. O sea, del 100% de condenas firmes, el 84% es multa. Y yo te puedo asegurar que Alemania tiene un nivel de criminalidad muy por debajo del que tiene Estados Unidos, que tiene, primero, desde la pena de muerte para abajo, tiene todas las penas más altas que te puedas imaginar, ¿verdad? Entonces, no tiene, digamos, una relación las penas altas con la tasa de criminalidad y con relación al crimen económico en sí, a los delitos económicos en sí. En realidad, el Estado debe ser mucho más inteligente, y en la primera opción, es decir, no estamos diciendo que siempre le vamos a dar una salida económica. Claro. La primera vez que yo le pillo al tipo, le doy, o sea, en un tema de evasión impositiva, estamos hablando de evasión impositiva, uno es un comerciante que va de impuestos, no estamos hablando de que uno lidera el ¿cómo se llama? El comando vermelho ni nada por el estilo. Estamos hablando de un comerciante que, bueno, no declara todas sus ventas. Ese es un delito. O utiliza facturas falsas, que hemos visto en el último tiempo que lo han hecho personas de todos los sectores, ¿verdad? O sea, de cualquier sector, no solamente político ni nada, también hay del sector hasta periodístico. En ese caso, sería irrazonable meterle presa, en la primera vez meterle presa a una persona. Entonces uno le puede dar en la primera vez una salida alternativa, en la segunda vez una condena a multa con quitarle las ganancias por ese hecho, y la tercera vez sí, tal vez ya le aplique una pena si lo vuelve a hacer. Claro. Así funciona el sistema penal, digamos, de manera civilizada. No es que yo agarro cárcel, por lo general cárcel a quien yo quiero aplicarle cárcel, es decir, cárcel a mis rivales, a tus enemigos. Entonces, claro, entonces yo lo que estoy haciendo en realidad es una politización de la persecución penal, y eso es realmente nefasto para cualquier sistema. O sea, en todos los sistemas del mundo desarrollado, eso le incluye a Estados Unidos, claro. Porque yo te puedo presentar casos de, lavado de dinero del cartel de Sinaloa a través del HSBC, un banco muy grande, ¿verdad? Sí. Bueno, ningún directivo de HSBC se fue preso, pero HSBC pagó literalmente miles de millones de dólares en multas al gobierno americano por esos hechos. O sea, no es que no quedó responsable nadie, claro que quedó responsable. Acá lo que creemos nomás es que el responsable es mandarle a alguien a Tacubú, y eso denota más un ánimo de yo le quiero dañar a alguien, y la pena no es para dañarle la vida a nadie, la pena es para que una persona sepa que sus conductas cuando violan una regla tiene consecuencias, no es para arruinarle la vida. O sea, no debería ser por lo menos así, ¿verdad? O sea, debe servir como, y para eso hay que ver qué es lo que más conviene, ¿verdad? Ahora, doctor,